11 minutos de la tarde, después de este apasionante informativo con noticias en exclusiva de la cadena SER, comienza Milenio 3. Estamos todos en el estudio 1, a pesar de que sea de que estamos en penumbra. Y hoy tenemos historias, creo que, aunque lo digo muchas veces, creo no equivocarme, apasionantes. El mejor equipo: Can Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, Esteban Nido y Iker Jiménez, y estamos en buenas manos, en las de nuestro piloto en la nave del misterio, José Antonio Hernández. Sabéis que ayer fue un programa duro, intenso, hablábamos de rituales, exorcismos, por llamarlo así, en España. Hemos recibido decenas y decenas de mails, centenares sería más lógico decir, a milenio3@cadenaser.com. Por cierto, vía con contacto que ya está abierta con vosotros, precisamente porque además esta noche de madrugada de 3 a 4, nuestra edición, la que nunca cambia, vamos a abrir los micrófonos para todos vosotros. Luego nos lo comentará Carmen Porter. Vamos a hablar de un tema increíble, un asunto que yo creo que no se puede ni sería reducirlo, hablar de un asunto religioso, un asunto paranormal, un asunto sociológico. Ocurrió hace 85 años, en realidad en 1913, pero tuvo su máximo fulgor en 1917. La Iglesia puede decir una cosa, los investigadores dicen otra, quizá todo sea lo mismo, un fenómeno en el que vamos a vivir apariciones, cuerpos incorruptos, surgimiento de extraños, profecías, sabemos, gusta mucho ese tema, profecías, vaticinios, enigmas que están ahí, todo eso en torno a un lugar concreto en el mapa de Portugal y a un misterio que, pese a quien pese, todavía late. Esto es Milenio 3, hoy hablamos de Fátima y demás cosas. Estaremos con vosotros hasta las 5:30. Pero sabéis que en Milenio 3, como toda la cadena SER, siempre está al cabo de la calle, en la última noticia, y que intentamos siempre poner un micrófono amarillo allí donde ocurre el misterio. Así que los primeros minutos, porque vamos a tener tiempo largo y tendido para hablar de Fátima con investigadores desde cualquier punto, con documentos exclusivos, vamos a irnos a Sevilla. El primer punto informativo es Sevilla. Eso que hemos escuchado, esa inducción, yo creo que muchos la recordáis. El primer programa de Milenio 3 fuera de los estudios de Madrid, donde hablamos, tuvo el honor de ir a recalar Sevilla. Allí nos atendieron fenomenalmente. Un abrazo para todos los amigos de Sevilla. Y es un lugar donde están pasando cosas extrañas. Es uno de los temas que más pasión suscitó entre los oyentes de Milenio 3. El supuesto, vamos a decir, edificio encantado, los fenómenos extraños en la calle de San Luis, en pleno corazón de Sevilla. Una oleada de suicidios, además muy raros. Estuvimos hablando con personas de la policía científica, de personas que decían ver luces, de una especie de escombrera, lugares donde pasaban cosas. Allí desplazamos un equipo, allí estuvo Carlos Barroso, y teníamos a José Manuel García Bautista, que es nuestro hombre en el sur, nuestro corresponsal en Andalucía, el jefe de todo lo que se ve por esos lares. Y resulta que hace unos días el bueno de José Manuel García Bautista nos daba una importante noticia. Ni más ni menos que en la Diputación de Sevilla estaban ocurriendo fenómenos, vamos a llamarlo misteriosos. Y no son una persona, ni dos, ni tres, sino decenas las que los han vivido y sufrido. Como siempre, somos un equipo de periodistas, no podemos saber cuál es el origen de esto, simplemente informamos, y con un magnífico trabajo José Manuel García Bautista ha estado hablando con cada uno de los testigos. Solo traemos a unos pocos, algunos fragmentos, digamos así, de sus palabras, algunas emocionadas, de cosas que no son únicas, que pasan en otros lugares y que nos han dado a entender que tenemos que hacer pronto un programa especial sobre edificios oficiales en toda España y fenómenos extraños. Don José Manuel García Bautista, compañero en Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes, Iker, buenas tardes a todos los oyentes de Milenio 3. Bueno, pues has hecho un trabajo fenomenal, has estado moviéndote, lo teníamos ahí un poco en silencio, queríamos, digamos, que hilar fino, ¿no? Sí. Y resulta que, bueno, sé que es difícil, José Manuel, pero más o menos, casi a nivel de titular, ¿qué está pasando más ni menos que en la Diputación de Sevilla? Parece que era un rumor que ya se había convertido en leyenda urbana, pero parece que hay testigos reales, directos, en diferentes aspectos y lugares, ¿no? Pues efectivamente, Iker, como tú lo has comentado, en el edificio, en el viejo edificio de la Diputación de Sevilla, pues a modo de titular, hay fantasmas. Hay fantasmas. Claro. Sea lo que sean los fantasmas, que no sabemos si son entidades de otro mundo, si son jugarretas de nuestra propia mente, pero desde luego algo que está inquietando y asustando a la gente, ¿no? Exactamente, porque desde un tiempo para acá, desde que el edificio se habilitó para ser la Diputación de Sevilla, propiamente dicha, los sucesos comienzan, hablamos del año 94,
hasta casi 2004, casi una década de fenómenos extraños que están padeciendo todos los trabajadores de allí. Y como tú bien comentabas en la introducción, pues prácticamente dentro de los empleados de la Diputación de Sevilla, vox populi, todo el mundo sabe que allí ocurren cosas extrañas. Tú has estado con los testigos, hay algunas grabaciones que vamos a guardar, que vamos a seguir con ellas. Tengo que decir que después de tantos años en estas cosas, ejerciendo el periodismo, uno sabe, hombre, no puede dar la certeza, pero cuando alguien le cuenta algo verdaderamente impresionado, lo haya visto o no, es otra historia, pero él cree desde luego que lo ha visto y está marcado de por vida. Tenemos testigos de abogados de la Diputación, de personal de la seguridad, hasta incluso de las señoras de la limpieza, aterrorizadas, que han hablado con José Manuel. José Manuel, voy a poner un pequeño documento, si te parece, y ahora lo comentas, ¿vale? De acuerdo. Es una de las muestras de lo que está pasando ahora mismo en la Diputación de Sevilla y que comenta ahora la cadena SER Milenio 3 con su corresponsal José Manuel García Bautista. Personas, no podemos facilitar sus apellidos, ahora mismo nos dijeron que les pondríamos en un compromiso, pero bueno, desde luego estarán con nosotros y estarán en vivo en un programa que vamos a hacer en Sevilla. Llantos, una cosa que, bueno, los investigadores muchas veces se han encontrado en diversos lugares. Llantos, siempre no sabemos por qué el llanto de un niño. Luego incluso con los invitados podremos decir, a ver si esto, no sé, tiene algún significado, nosotros no sabemos. Testimonios de gente de responsabilidad en la Diputación, testimonios como este. De pronto me pareció escuchar unos sonidos como unos llantos, como de un niño pequeño. Yo le di la mayor importancia porque, bueno, no sé, tal vez provenía de la calle o... Pero bueno, yo seguí realizando mi trabajo y la voz como que parece que seguía a la vez que yo me moví. ¿Seguía? Sí, en el sentido de que tú te alejas de una persona que te está hablando, por ejemplo, y tú la voz la escuchas cada vez más lejos, ¿no? Pero yo la voz siempre la tenía en la misma intensidad, ¿no? Y siempre era un llanto. Siempre era un llanto. Diputación de Sevilla, está ocurriendo ahora. Esto tiene un origen natural, puede ser, evidentemente, seguramente pueda tener un origen explicable, pero es curioso también, y en Milenios nos interesa mucho la sociología del milagro, la sociología de lo imposible, pues cómo se va transmitiendo también el contagio, ¿no? El miedo. Ayer ya pasamos bastante miedo en la edición que hicimos de la 11, y hoy parece que, aunque sea de día, los derroteros van por ahí. No son llantos, sino personas distintas en diferentes turnos en esos pasillos. Luego José Manuel nos contará cómo es el edificio, que no solo oyen, sino que incluso perciben como alguien, y hay que vivir esto en plena soledad, haciendo una guardia, por ejemplo, se te agarra, se te aferra al cuello, alguien humano, pero que no ve. Lo escuchamos. Llevaba una bolsa pesada porque la basura y esto pesa. Y de momento veo que nada, que no me pesa, que a mí que una compañera o algo me iba agarrando, vuelvo la cara y nada, no había nadie. Y ahora me entró un susto, porque es que a mí que era una compañera. ¿Te cuenta? Claro, sí, que tocaba a alguien, que me apoyaba a mano a alguien, ¿no? ¿Tú no tomas esto perfectamente? Sí, y la cosa que es que no podía ni llamar ni nada, porque me daba vergüenza porque no había nadie, me iban a tomar por loca, ¿no? Por lo tanto, hay allí algo, cosas, no sé, vamos a llamarle cosas raras o cosas, yo no sé, yo no lo quiero alimentar. Mira, cada vez que hablo, mira cómo se me va el pelo de gallina. Mira cómo se me pone el pelo de gallina, textualmente decía la testigo. José Manuel, ¿cómo es el edificio, compañero? Pues el edificio es un edificio bastante grande, bastante amplio. Un edificio que el año 1785, un edificio estaba proyectado para ser, en principio, tenía un fin militar. De hecho, hasta la década de los 80 esto funcionó como edificio militar. Era el antiguo cuartel de intendencia. Un edificio grande, amplio, con muchos ventanales, dos patios, un primer patio, que es donde está el módulo A, que es el módulo de administración, donde también han sucedido sucesos extraños, y un patio trasero, que es donde suelen suceder la mayoría de los fenómenos, con dos nuevos edificios de construcción, el B y el C, que es principalmente un edificio político,
y es donde básicamente también se han producido los hechos más significativos y más importantes. Un edificio muy amplio, tiene 100 metros por 87 son sus dimensiones, y la verdad es que desde el año, como te comentaba antes, desde el año 94 hasta acá, ha sido sujeto a diferentes restauraciones que ha variado mucho el aspecto del mismo. Singularmente, el edificio estuvo cerrado 2 años, que fueron durante los años 92-94, que fue cuando se estuvo readaptando de cuartel de intendencia a lo que es el edificio propiamente dicho de Diputación hoy. Y mientras que estuvo cerrado el edificio, pues también tenemos informaciones de que en el edificio también sucedieron cosas extrañas. Es muy curioso, José Manuel, la gente se sorprendería si hiciéramos una lista de edificios oficiales con ese tipo de fenómenos, no solo en Andalucía, en Canarias, en Vitoria, en Badajoz, en Albacete, y un día intentaremos conjuntar todo eso para saber por qué. Hombre, alguien con un poco de guasa, incluso viendo cómo está la política últimamente, diría que es normal que en una diputación, en un ayuntamiento, hay fenómenos paranormales, porque los políticos parece que son los primeros seres, desde luego, fuera de lo común. Pero esto va más allá. Esto, desde luego, hablando en serio, son fenómenos que están asustando a la gente y que muchas veces ocurren y luego desaparecen. Es tan misterioso como vienen como cómo se van. Vamos a escuchar a uno de los guardias jurados que José Manuel ha entrevistado, porque hablan ya no solo de percepciones, digámoslo así, que pueden ser más subjetivas, ¿no? Creo que me agarran, oigo unos llantos, sino que hay elementos concretos, eléctricos, maquinarias, se ponen en funcionamiento solo, y personas que son responsables de ellas, como en este caso los guardias, pues tienen que dar luego una serie de pares. Esto le comentaba uno de los guardias jurados del turno de noche de Diputación de Sevilla, José Manuel García Bautista. Me di cuenta que había un leve ruido que provenía de los sensores. Entrando por un pasillito que hay, pues a la derecha hay unos ascensores que no sé si llega a residencia, pero a alto ejecutivo de donde trabajo. El ruido que salía era de un ascensor para arriba y para abajo, y allí no había nadie para llamar. La particularidad que tienen esos ascensores es que tienen llaves y las llaves las tienen poquitas personas. O sea, que solo tienen acceso a esos ascensores. Efectivamente, los accesos solo tienen algunos directivos directivos. Sí, gente, directores directores generales y demás de Diputación. Sí. En ese momento, cuando el ascensor subía y bajaba, yo, sin prever lo que venía, me di media vuelta y bueno, voy a subir arriba, a donde llegan estos ascensores, a ver si alguien es que está llamando de la parte de arriba, porque de la parte de abajo te lo puedo garantizar que no había nadie. Iba a subir, cuando me di la media vuelta y me encontré no te puedo decir si era una sombra, algo negro, si era algún reflejo de luz, algo se movía y era algo negro. Nunca había visto eso, y mira que llevaba días haciendo rondas. Una sombra que tenía forma definida. No, oscilaba la forma, tampoco te lo puedo decir porque en ese momento sentí escalofrío y no que saliese corriendo, pero vamos, deprisilla iba. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Estamos aquí todo el equipo en el estudio 1, esto es la cadena SER, Milenio 3, ya lo sabéis, y estamos escuchando los últimos documentos sacados ahora mismo de horno informativo. Está ocurriendo ahora mismo en la Diputación de Sevilla. Era un tema que era Vox Populi, como dijo José Manuel García Bautista, pero que por vez primera oímos a los testigos, a las personas que lo están viviendo. José Manuel, no es la única... Este guardia jurado, desde luego, no es el único, ya lo hemos hecho otro documento, que te ha confesado la visión de cosas. Incluso algunos hablan de seres, seres antropomorfos, con forma humana, y son más de 1, más de 2 y más de 10 los testigos, ¿no? Efectivamente, Iker, porque son muchos los testigos. He de decir que dentro de Diputación no le ponen las cosas fáciles al que entra o al que sale de allí. Menos para por eso hoy, por ejemplo, mantenemos, por supuesto, en nuestro poder tanto todo tipo de documentos, nombres, apellidos, pero claro, nos han llegado a decir que puede haber problemas, ¿no? Exactamente, porque esto, digamos, está recomendado de Diputación a que se guarde silencio bajo pena de un expediente administrativo. O sea que la cosa parece más seria, ¿no? Entonces, como tú comentas, son muchos los testigos que han visto formas moverse, sobre todo que son en las plantas de garajes de la segunda planta, precisamente del edificio C, que es edificio político, digamos,
y son muchas las personas que han visto, tanto en la zona de ascensores como en los pasillos que normalmente entran y salen el personal de limpieza, lo que son, parecen seres, como tú comentas, antropomorfos, seres luminosos, sombra, y digamos que incluso los tocan e incluso han mantenido algún contacto físico con ellos, aunque la persona en cuestión rara vez la ha podido ver. En algunos casos han visto estos seres alejarse, ¿no? O desde unos metros, ¿no? Pero efectivamente son muchos los que lo han visto. Sobre todo los afectados son el personal de limpieza de edificios. Personal de limpieza, vamos a escuchar un último testimonio. Queríamos dar un paso rápido por esta historia que nos parece apasionante. Sabéis que siempre ocurre algo, intentamos estar ahí, y estas cosas pasan, no sabemos qué es. Los parapsicólogos hablarían de fenómeno de infestación o poltergeist, pero como no sabemos si eso al final es la realidad o no, pues bueno, lo dejamos ahí. Cada uno de vosotros tenéis el criterio para opinar. Escuchamos a esas personas que en esos garajes donde ha José Manuel García Bautista, pues vio lo que estamos comentando. Cuando entramos en el garaje, el murmullo se seguía escuchando, pero prácticamente no había coche, no había solamente nadie más que nosotros dos, y vimos alejarse 3 figuras luminosas de diferente altura. No sé cómo describirte qué eran unas figuras, pero como con unas y que te digo más, yo no quiero ir contando porque es que no me gusta recordar cosas, porque ya afortunadamente hace un mes y pico que no me ha pasado nada más, y la verdad hay compañeros que sí que ven cosas y que a mí personalmente no me ha vuelto a pasar nada más y no quiero ni recordar. Ahí teníamos 4 testimonios, 4 píldoras, 4 parámetros distintos de lo que está pasando en un lugar concreto. Desde luego esto luego tendrá una repercusión, como ocurrió cuando hicimos el programa en Sevilla con los sucesos de San Luis, a nivel policial, a nivel periodístico, a nivel parapsicológico se puede decir, que luego en la ciudad hubo un auténtico terremoto informativo. Toda la prensa, la C, las radios, todas, no solo la cadena SER, informaron de asunto desde diferentes puntos de vista. Desde luego puede que ahora pase exactamente lo mismo. José Manuel, para cerrar la historia, le seguiremos profundamente, magnífico trabajo, pero bueno, un poco de miedo, ¿no? Un miedo contagiado. Imagino que además ahora, cuando unos saben lo que le ha pasado a otros, es una espiral ahora difícil, ¿no? de discernir cuándo entra en juego la sugestión por el tema y cuándo realmente son experiencias individuales, ¿no? Pues efectivamente, y que aunque son muchos los textos que tenemos localizados y que sabemos de sus experiencias, bueno, también es lo que tú comentas, ahora entra la sugestión y miedo incluso a pasear por el pasillo, a bajar a los sótanos, a trabajar solo, a pasear junto a la vieja fotocopiadora de la segunda planta del edificio C. Ahora es como tú comentas, ahora viene la sugestión, ahora hay que saber bien separar los testimonios de los testigos fiables y de aquellos que pueden tener una opinión o incluso criterio ya mediatizado por lo que ven de otros compañeros y demás. Cierto es que en el edificio de Diputación están viendo cosas extrañas, cosas cuya naturaleza de momento desconocemos, aunque sabemos de su carácter anormal y que pudiera estar relacionado con el pasado del edificio. ¿Quién sabe? Vamos a seguir investigando, tendremos aquí todos los datos. José Manuel, compañero, pues ahí está, con un micrófono de la SER, informando en primera línea. Gracias por ese trabajo y seguimos pendientes. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Pues ese es el primer lugar informativo que había que visitar. Tenemos ahora una hora hasta las 5:30 para hablar del apasionante asunto, repito, de Fátima. Ya hay cantidad de cosas. En una cosa que nos parece simplemente que puede recordarnos, una cosa meramente curiosa. No. Hay tal cantidad de cosas, os lo repito, profecías, apariciones, desapariciones, fenómenos absolutamente paranormales, o aparentemente paranormales. Dicen que me ocurrió el misterio visto por más gente a la vez en el mundo, 70.000 personas. Vamos a hablar de todo eso. ¿Os parece? Estamos en Milenio 3. Escuchamos atentamente. Son las 4:32 y hemos entrado en el universo. A veces para algunos dicen que prohibido, otros no bien contado, para otros objeto de fe y de devoción, de Fátima. Tenemos el estudio 1 lleno de buenos amigos, como siempre, como hicimos ayer, desde distintas perspectivas, y siempre para poner su opinión y al menos salir de aquí con un cóctel de información. Nacho Ares es compañero de este programa, nos deleita como siempre con La historia perdida, ese tremendo éxito literario que estás teniendo ahora mismo,
y siempre nos pone, bueno, pues un poquito de la tramoya de la historia, lo que no nos han contado bien. Aparte de eso, ya lo sabéis, director de la prestigiosísima revista de arqueología. Nacho, buenas tardes, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, Iker, bien hallado. Yo te voy a hacer una pregunta, tu respuesta para entrar en juego muy breve. Un fenómeno impresionante y que contiene muchísimas cosas, el de Fátima. Pues sí, yo creo que cualquier persona que haya tenido la posibilidad de acercarse a este hermosísimo lugar de Portugal puede darse cuenta de que realmente uno puede tener o no tener fe, puede entrar un poco a juego a la serie de circunstancias que allí pudieron ocurrir a lo largo de, sobre todo de 1917, aunque el fenómeno, como bien comentabas en la introducción, empezó antes, pero realmente uno tiene la sensación de que allí ocurrió verdaderamente algo, es algo que se puede palpar en el ambiente, quizás también generado de alguna manera por toda la gente que va de alguna forma condicionada a este lugar, ¿no? Pero yo creo que por lo menos la experiencia mía una vez allí, efectivamente allí debió de suceder algo muy importante en 1917. Al otro lado del estudio 1, otro compañero y amigo que ha intervenido varias veces en Milenio 3, además de diferentes perspectivas, periodista, sacerdote, buen conocedor además del Vaticano, y un placer tenerte aquí. Don Manuel Robles, amigo, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. La misma pregunta que a Nacho. ¿Un fenómeno apasionante solo se puede ver desde el aspecto de la religión, o crees, a pesar de tu condición y como investigador también, que hay muchas más cosas apasionantes que ocurrieron allí? Las apariciones de Fátima, por supuesto que lo que yo más conozco es este aspecto religioso, pero indudablemente que hay otros aspectos y puede haberlos que no dejan de ser apasionantes. Lo que ha dicho Nacho antes me parece estupendo y además que centra muy bien lo que vamos a tratar esta tarde. Sea uno creyente o no lo sea, pues en Fátima, en el año 1917, en mayo de 1917 hasta octubre, pues ocurrió algo muy importante. Carmen Porter, volvemos a referirnos. Hay que decir que hoy ponemos fin a un ciclo muy importante. Hoy ponemos fin a un ciclo de especiales relativos de alguna forma a aspectos que pudieran tocar la religión. Nos lo habéis pedido por activa y por pasiva. Seguiremos con más temas. Os prometo que ahora, cuando la cadena SER nos lo permita, nos metemos en misterios de la historia. Nos pues por templarios, por cátaros, por antiguas civilizaciones. Pero, como eran tantos los mails, hemos intentado pues saber un poco más de la sábana santa, saber un más de los místicos, saber allí un poco más de los exorcistas y ni más ni menos del fenómeno de apariciones más raro del mundo. Hoy cerramos ese bloque. Hemos que hacerlo en varios segmentos. Hemos utilizado como piedra de toque, indudablemente, en los misterios de la Iglesia y editorialidad de Carmen Porter. Carmen, ¿qué pasó en Fátima, digamos, a nivel periodístico? ¿Qué sabemos que ocurrió? Muy brevemente. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues se dio un fenómeno dentro de lo que se puede catalogar en cierta forma paranormal. Allí también se vio un objeto volante no identificado. Los testigos lo dicen que era una bola de luz que pasó sobre ellos. Se dieron una serie de apariciones, no solo del ángel que les anuncia la venida de la Virgen, según testifican los videntes, también de ese ser que se les apareció y que, según los primeros testimonios, no es tal y como pintan hoy en día la Virgen. O sea, que hay una serie de contradicciones también entre los primeros testimonios y lo que luego se ha ido formando allí. Efectivamente. Estaríamos de nuevo en una interpretación de los hechos. Esto es Milenio 3, creo que es un tema importante, un montón de documentos a partir de ahora y un montón de opiniones. Vamos a escuchar brevemente, nos lo ha traído Álvarez de su último viaje por la región. Estas son las campanas, así suenan campanas, de un lugar llamado Fátima, Cobadiría, donde, bueno, parece que muchísima gente de todo el mundo sigue acudiendo, esperando el milagro. De hecho, este es el ambiente que se vive allí ahora con el 2003. Sí, continuamente ahora, de una forma repetitiva, las campanas con la típica canción de los atorcillos que estamos escuchando de fondo, es la cantinela que se escucha, como digo, cada hora en un lugar mágico y que recuerda de una forma muy intensa, porque vayas a este lugar en cualquier época del año, en cualquier temporada, siempre te vas a encontrar con miles y miles de peregrinos. Lógicamente, los momentos más importantes son lo que es el 13 de octubre, ¿no? Comienzo y finalización de las apariciones, donde se hacen una especie de romerías especiales y unas festividades con muy espectaculares, ¿no? Pero este lugar
es visitado a lo largo y ancho del año por miles de personas, millones me atrevería a decir de personas, que muchos por curiosidad, muchos por intentar buscar respuestas a algo realmente por lo menos desconocido y no todavía por nosotros, pero que sin lugar a dudas nos demuestra que efectivamente, como decíamos antes, algo muy espectacular sucedió. ¿Y qué sería la fotografía, Nacho, de la escena que se encuentra allí? Es decir, esa pampa de que a algunos les sobrecoge y a otros casi les produce cierto rechazo, no lo sé, depende cada persona y quien lo vea, pero tenemos una imagen de esas procesiones grandísimas de personas brillas pidiendo un imposible, que a veces dicen, y luego vemos que se ha cumplido a veces, que ha habido unos lo llamarán milagro, otros lo llamarán fenómeno inexplicable. Eso sigue ocurriendo, ¿no? Sí, allí te puedes encontrar absolutamente todo. Quizás uno de los primeros golpes de vista, lógico por otra parte, si igual vas a Toledo y te puedes encontrar espadas vendiendo en todos los sitios, los productos de merchandising lógicamente van a la orden del día, ¿no? Y a mí no me parece ni malo ni bueno, es manera de ganarse la vida, lógico. Pero quizás una de las cosas que sí que se puede echar en falta es que también desde un punto de vista lógico, comprensible, que el lugar ha cambiado terriblemente hace, como comentabas antes, casi 85 años. Lo que era la antigua localidad de Cova de Iría, en Aljustrel, prácticamente no se conserva nada. La Zaliños sí que está prácticamente igual. Hubo una de las apariciones el 13 de agosto de 1916, se conserva prácticamente igual, pero es Cova de Iría donde se construyó la basílica, curiosamente muy pequeña, que es uno de los detalles que a mí me llama la atención, por lo menos pequeña en previsión de lo que uno se puede esperar de un lugar de este tipo, ¿no?, que está dado pues para albergar a miles y miles de peregrinos, ¿no? Pero que es en sí el lugar, la Cova de Iría, lo primero que hace es dónde está la cueva. O sea, no hay cueva ni nada en absoluto, no se conserva prácticamente nada del lugar original, que era en realidad campo, tampoco es que fuera una cueva física, ¿no? Y es quizá uno de los puntos más populares que a mí me llamó la atención cuando he visitado este sitio. Manuel Robles, un lugar que era prácticamente desconocido, el Portugal muy concreto de aquella época, y algo surge para que tenga transformación, ¿no? Increíble, es un hecho único en el mundo probablemente. Único en el mundo no, porque, hombre, ha habido antes otro tipo de apariciones y se podría decir que a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia de las religiones, en este caso ceñirnos un poco más a la judía y a la cristiana, a lo largo de los siglos ha habido, vamos a decir, apariciones con bastante frecuencia, ¿no? Lo que sucede es que a principios del siglo XX, como pasó con esta aparición de Fátima, sí que fue algo extraordinario, viéndolo ahora por lo menos en la perspectiva que tenemos. En aquellos momentos, pues al principio, cuando se apareció, vamos a decir, la Virgen a estos perdocillos, pues claro, nadie podía prever este fenómeno que hoy con un poco de perspectiva conocemos, ¿no? Que se puede, como muy bien se ha dicho aquí, explicar un poquito, o se puede ver desde el punto de vista religioso y también desde otro punto de vista, ¿no? Por supuesto. Y claro, sí que ha sido impresionante, porque como muy bien decía Nacho, pues ahora son millones de personas. Es decir que, hombre, hay 3 lugares en la cristiandad. Uno de ellos es Guadalupe, que es probablemente el que más gente va, porque México es un país de muchísimos millones de habitantes, y luego también los mexicanos son muy guadalupanos, ¿no? Otro sitio es Lourdes, que en Europa hasta ahora pues era un sitio que más o menos pasaban por allí unos 10 millones de personas todos los años. 10 millones de personas. 10 millones de personas, sí. Y al año. Y yo creo que ahora pues Fátima supera a Lourdes. Hombre, no tengo así las cifras exactas en este momento, pero se ha convertido en el santuario de esta zona nuestra, sí, vamos a decir europea, pues el más importante. Luego hablaremos, Manuel, hay algunos que, viendo desde muchos puntos de vista, dicen qué importante fue este fenómeno en ese momento histórico, en un momento muy complejo para Portugal y para Europa, ¿no? Porque es que esto es como un poliedro con 1000 caras. Vamos a escuchar un documento y luego opinamos. Es Joaquín Fernández, profesor de la Universidad Fernando Pessoa. Yo tuve la oportunidad 2 veces de entrevistarle, una de ellas sobre otros fenómenos y otra con los compañeros en una experiencia irrepetible de Antena 3 Televisión.
y le preguntábamos por este fenómeno. Hizo un trabajo, luego escucharemos a su compañera, Fina de Armada, una célebre antropóloga. Se unieron para hacer un trabajo que fue escandaloso en Portugal. Intentaban explicar la aparición viendo los síntomas desde otro tipo de vista. Desde luego aquí no estamos para alarmar a nadie, estamos para dar todas las opiniones, y esto es lo que hacía Joaquín Fernández. Vamos a empezar a escuchar a este profesor de periodismo de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, diciendo un poco la característica del ser que se vio, porque ahora vamos a reconstruir lo que parece ser que vieron esos 3 pastores. Vamos, ¿qué ha sido de ellos? ¿Qué ocurrió? Joaquín Fernández nos confiesa lo siguiente. La descripción original de Lucía nos habla de un ser pequeño, de unos 90 centímetros de altura, de una figura femenina cuya ropa señalaba las formas del cuerpo. Y lo más importante, esa figura era sumamente luminosa y tenía una esfera en las manos. Sus vestidos se parecen, por lo tanto, al de las figuras típicas de las apariciones modernas. Apariciones modernas se refiere a lo que mucha gente, y trataremos este asunto en Milenio 3, dice haber visto, casi siempre relativo al fenómeno de los objetos volantes no identificados. Aquí, desde luego, los criterios pueden ser múltiples. Vieron algo que era bastante pequeño. ¿Cómo es posible, Carmen, que no coincida o que no supiéramos las primeras declaraciones de esos 3 pastores? Ellos eran de una extracción muy humilde, en un lugar tremendamente humilde, y parece ser que durante años las primeras declaraciones estuvieron ocultas. Esto parece una novela de terror, y es Fina de Armada, esta antropóloga portuguesa, la que acude a los primeros documentos o primeras actas con los dibujos de los niños. ¿Qué ocurrió? Haciendo una tesis, Fina de Armada se encuentra con estas primeras declaraciones que los 3 videntes hacen al canónigo Manuel Núñez Formigao. Él publicaba además en varios periódicos de la época, en el Jornal de Noticias, en O Século, artículos, y firmaba como Vizconde de Montelo, para que no supieran que era un religioso y no tuvieran una preconcebida imagen de lo que iba a contar. A él le dicen, en esa primera declaración... Es el primero que habla con los 3. Es el primero que habla con los 3 videntes, que son nada Jacinta, más Jacinta, Francisco y Lucía. Ajá. Lucía es la única superviviente hoy en día, es monja de clausura, y ellos le dicen que ven pues lo que ha dicho Joaquín Fernández, una mujer, una especie de ser pequeño, muy luminoso, que lleva un traje, una túnica, donde se pueden ver unos hilos dorados, y que en sus manos porta una esfera de luz de la que salen rayos. Muy pequeño tamaño y sin pelo. Sin pelo. Dicen que parece una mujer o calva o que lleva una especie de casco por encima de su cabeza, pero un casco de cristal. Manuel Robles, ¿qué crédito podíamos darle a estos primeros informes? ¿La imaginación de unos niños? ¿O que realmente lo que se vio en un principio luego ha ido gestándose en otro fenómeno? Es un poco complicado, pero... Ya, hombre, la verdad es que es un poco complicado. Un fenómeno de este tipo, que se puede ver desde muchos puntos de vista, pues no es tan fácil de delimitar. Hay que pensar que los niños estos, Lucía, Jacinta y Francisco, tenían 10, 9 y 7 años. Y vamos a decir que una aparición de una figura al principio, la idea que ellos sacaron, la impresión que ellos tenían, pues es, quizá la vieron por unas ansias, se podrían decir muchas cosas, pero por ejemplo eran niños pues que también no sabían leer, no has visto nunca una película, no has visto ninguna clase de imagen, ¿no? Entonces que al principio la expresión de lo que ellos han visto pues no deja de ser confusa. Yo creo que, hombre, saber pues así delimitar este caso de entrada no es nada fácil. Con el paso del tiempo es verdad que a lo mejor que una persona que tenga un sentimiento religioso, pues con el paso del tiempo estas cosas, todo esto ha sido un proceso, se va aclarando y se puede ver el sentido religioso. El que no lo tenga, pues quizá pues puede pensar un poco pues en yo diría que en un sentido pues vamos así paranormal, sobrenatural en este aspecto, ¿no? Pero es normal que los niños, un niño de 1917 en Portugal, que hay que pensar en un pueblo, y hay que pensar que por ejemplo Sor Lucía, que vive, es que creía que Rusia era una señora, no creía que era una nación, ¿eh? Entonces claro,
que estás guardando unas ovejas y se aparece allí un fenómeno, pues claro, te pones a describir. Todos sabemos que describimos la imagen que tenemos de las cosas, de tal manera que nadie puede hablar de una cosa si no tienes una imagen. No es que sea muy difícil, es que es imposible. Entonces, una de las cosas a veces que nos gustaría a todos, por ejemplo, pues poder materializar, hoy se celebra el Día de la Santísima Trinidad. Claro, si tuviéramos una imagen de Dios o de la Santísima Trinidad, nos sería mucho más fácil explicar, por ejemplo, voy a decir así, este concepto. Como a veces no la tenemos, pues tenemos que recurrir a imágenes antropomórficas, porque es que no hay otra manera. Y una persona además no puede entender nada, o sea, no podemos entender, estamos hechos a través de nuestro modo de razonar, a entender las cosas a través de las imágenes. Si no tenemos imágenes es absolutamente imposible, de tal manera que cuando hablamos a alguien o le damos una imagen o lo dejamos como estaba. Nacho quería aportar algo a los comentarios de Manuel Robles. No, a los comentarios que ya a lo largo de estos minutos hemos desglosado aquí un poco sobre la mesa de nuestra tertulia, ¿no? Tenía aquí anotado que ya han salido, desde mi punto de vista, 3 denominadores comunes que no solamente son afines a otras apariciones religiosas, sino otras apariciones encuadrados, encasilladas en otros fenómenos paranormales, entre comillas, de la historia, ¿no? Tenemos en primer lugar que los testigos son niños, que es un detalle muy importante. Un hecho repetitivo, ¿no? No solamente en Lourdes, también en 1858 con Bernadette Soubirous, sino infinidad de apariciones. Está también en un lugar natural, es decir, en este caso Cova de Iría, una zona campestre, y también que la aparición es una aparición, podríamos decir, lo que incluso en la tradición medieval o mucho más moderna, lo que denominarían una especie de ser férico, ¿no? Una especie de silueta femenina, muy hermosa, luminosa, etcétera, y que yo siempre he defendido a la hora de analizar e investigar este tipo de fenómenos, sobre todo los relacionados con las apariciones de la Virgen, y también de alguna manera también con el fenómeno de los ovnis, que seguramente todos estos fenómenos van encaminados quizás a lo que es el mismo punto de partida, es decir, únicamente es la interpretación que nosotros damos de ellos lo que nos crea esos problemas de interpretación, valga la redundancia, de este tipo de fenómenos. Seguramente estamos hablando de lo mismo, pero cada testigo, según la idiosincrasia cultural que tenga, según el acervo cultural en el que se haya desarrollado, pues puede interpretar, en este caso de Jacinta, Lucía y Francisco, como la Virgen María, y hoy quizás si se da esa misma aparición en un lugar mucho más tecnificado, pues seguramente hablarían por lo que ellos conocen de los medios de comunicación, pues de un EVE, ¿no? De una entidad biológica extraterrestre. ¿Qué es entonces ese fenómeno, esa matriz, eso que se aparece? Bueno, vamos a escuchar un momento a Fina de Armada, nos hemos referido a ella en varias ocasiones, la antropóloga portuguesa, que ponía el dedo en la llaga, al menos diciendo que la aparición, el ser, lo que fuese, surgió varias veces, aunque no hubiese nadie viéndolo, o no los pastorcillos, digámoslo así, sino personas ajenas a ellos, que en aquellos primeros días, hoy hace 85 años, algo muy extraño que flotaba, que tenía forma antropomorfa, lleno de luz, se apareció en el mismo lugar. Esto no es muy conocido. Escuchamos a Fina de Armada. El 13 de agosto, el alcalde de Fátima se llevó a los videntes a su casa y, sin embargo, se produjeron las mismas manifestaciones. Esto quiere decir que la señora que se apareció en Fátima no fue capaz de percibir que los pequeños videntes no estaban en su lugar. Todos hemos oído escuchar en alguna ocasión la historia de la danza del sol. Quizás es uno de los fenómenos, nos hemos referido un poco todos, yo creo, más apasionantes, porque ya no eran 3 pastorcillos, sino, bueno, los números cambian. Luego Carmen Porter nos dará también algunos datos. Se habla de 70.000 personas en una campa, acuden y observan algo que parece absolutamente increíble y que tenía relación con lo que aquellos pastorcillos parece que ya empezaban a entablar cierta comunicación, a tener ciertos mensajes o cierta receptividad. Se produce un fenómeno sociológico impresionante y empiezan a ocurrir un montón de cosas. Y además hay un ingrediente nuevo, y es que la prensa internacional acude a ese pueblo antes perdido para empezar, además desde el punto de vista religioso, completamente agnóstico, y desde cualquier punto de vista incluso político, de los hechos que están pasando ante miles de personas al mismo tiempo, hechos fotografiados. Tenemos miles de placas fotográficas de lo que ocurrió en aquel lugar. Escuchamos a Carlos Barroso.
Aquella tarde, el sol bailó sobre Fátima. Lo hizo sobre una multitud de 70.000 personas que aguardaba el milagro. Corresponsales de prensa de toda Europa fueron testigos del prodigio. Sin embargo, a 300 kilómetros en línea recta, ya en tierras extremeñas, pocas horas antes había tenido lugar un fenómeno similar que se saldó con una víctima mortal. Allí, en las Urdes, todo el mundo pensó en el candil del diablo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. El sol supuestamente danzó. Yo me refería a miles de fotografías, si no ha quedado claro, de las miles de personas de la concentración humana que se mantuvo allí durante varias jornadas. Unas fotografías además impactantes, duras. Vemos un condimento social muy concreto y esos reporteros de diferentes países que están viendo algo que les impresiona. Luego, con Javier Sierra, que intervendrá en nuestra segunda media hora, hablaremos de si esto estaba ya anunciado. Cuando empecemos a hablar de profecías, que eso ya es un tema realmente inquietante, parece que había anuncios en la prensa, incluso portuguesa, de grupos espíritas que decían que esto iba a ocurrir. Un fenómeno poco conocido. Carmen, la danza del sol, más o menos esquemáticamente, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es esto, para quien no lo sepa? Pues el 13 de octubre de 1917, como bien has dicho, se reúnen en la campa unas 70.000 personas. Hay una variación de fechas según algunos diarios, según los testigos que había allí. Dicen que eran más, que eran menos. El caso es que amaneció un día muy lluvioso, no paraba de llover en todo el tiempo, y hacia la 1:30 de la tarde, Lucía, que era la única de las videntes que podía hablar con esa aparición, con la Virgen, como decía ella, alerta a todos los testigos que allí se encontraban y les dice que miren al sol. En ese momento, una esfera de luz muy voluminosa empieza a moverse por el cielo. A los 3 minutos se para radicalmente encima de ellos y empieza a moverse en zigzag, para luego pasar sobre todas las personas que había en la campa. Era una esfera de luz, era un objeto que emitía calor, porque tanto el suelo como los ropajes de la gente que allí se encontraban, en el momento, en pocos segundos que pasó esa bola por encima de ellos, se secan los ropajes. La gente creía que era el fin del mundo, se tiraban de rodillas a rezar, decían que esto se iba a acabar, que iban a morir allí todos, pero lo cierto es que la bola de luz volvió a ascender hacia el cielo y a los pocos instantes desapareció. También hay testigos que aseguran que dentro de esa bola de luz había varios personajes, había varias personas. Gente en el interior de esa bola de luz. Fue el día de la danza del sol, hace 85 años. Manuel Robles, este fenómeno ocurre porque ya, digamos de alguna forma, los niños sí ya le dan una naturaleza a lo que están viendo. Gente acude a ese lugar y empieza a crecer el fenómeno. Los niños ya, esos pastorcillos a los que has perfectamente identificado con cosas como lo de Rusia, que ya quedan, yo creo, reflejado el nivel que estos pastorcillos tenían a nivel cultural en un lugar, en el Portugal más profundo. ¿Por qué tanta gente acude a su llamada? Es decir, ¿qué decían ellos para que la gente acudiese o qué ocurría? Hombre, en todas estas, vamos a decir así, apariciones, pues la gente empezó a acudir, sobre todo porque estos niños pues proclamaban que se les había aparecido la Virgen. Evidentemente que si estos niños hubieran podido explicar que eran unos fenómenos paranormales, pues hubiera aparecido una serie de personas más o menos curiosas o más o menos que les interesara este tema. Es verdad que en 1917 no podemos hablar de estas cosas porque no podemos hablar de fenómenos paranormales para la mayoría de la gente y sobre todo para los niños, pero acude tanta gente porque creen que es una aparición de la Virgen, además. ¿Y hay algún fenómeno, Manuel, perdóname, ya milagroso, de personas que creen que empiezan a curarse? Porque suele ocurrir, ¿no? En la espiral de este tipo de fenómenos sociales también ocurre, ¿no? Sí. Hombre, a lo largo de toda la historia, por ejemplo, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, podemos hablar desde, por poner una fecha cercana a nosotros, de la Edad Media para acá, las apariciones de la Virgen son numerosas, porque es verdad que
Es decir, en el siglo XII, en el XIII, en el XIV, en el XV, en el XVI, pues hablar de fenómenos paranormales es imposible. Cualquier fenómeno sobrenatural por encima de lo natural es que se relaciona con lo religioso. No hay otra opción. Entonces hay una tradición, como muy bien también ha comentado Nacho, una tradición cultural religiosa donde encaja muy bien todo este tipo de cosas. Ahora, creo que si acuden estas 70.000 personas y se moviliza tantísima gente hacia Fátima, un lugar del Portugal profundo, como habéis dicho, es porque detrás están las apariciones de la Virgen a estos niños, ¿no? Algo ocurría en este sentido, ¿no? Y algo que vamos a discernir o vamos a intentar aproximarnos, como lo estamos haciendo con muchos más documentos después de las 5, después de los informativos. Ahora volvemos. Milenio 3 con Iker Jiménez, en la cadena SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Son las 5:10 de la tarde, estamos en edición especial desde las 4:30, desde las 4, hablando primero del caso de la Diputación de Sevilla, última hora, revelada por nuestro corresponsal José Manuel García Bautista. Estamos con Nacho Ares, director de la revista de Arqueología y compañero de este programa, con don Manuel Robles, sacerdote, periodista, buen conocedor de los enigmas que hoy estamos tocando, el asunto de Fátima desde muy diferentes puntos de vista, para algunos el gran fenómeno paranormal de la historia, y para otros una muestra de fe religiosa. Hablábamos del día en que supuestamente el sol, una luz, lo que fuese, la gente habló de la del sol, 70.000 personas se movió sobre Fátima. Y tenemos el documento de Luis Codou, que es uno de los sacerdotes de Fátima. Él, uno de los últimos testigos de la historia, lo vio así. Durante todo el día no había salido el sol y de repente apareció. Dio un giro muy rápido mientras escupía como fuego. Luego se paró de repente y comenzó a caer sobre la multitud. Un fenómeno del que se habló en grandes titulares en toda Europa como el gran milagro. Dio fama universal al asunto de Fátima, a ese lugar que hemos dicho que era completamente aislado hasta el momento. Joaquín Fernández, profesor de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, investigó el tema desde otra perspectiva, como hoy lo estamos haciendo, a dos bandas. Empezó a entrevistar a los últimos testigos, hablamos de final de los 70, y describió escenas, detalles, comportamientos, síntomas físicos en las personas que al menos a él le hacían pensar en fenómeno ovni inexplicable. Escuchamos a Joaquín Fernández. Los efectos fisiológicos que sintieron los videntes son idénticos a los que experimentan actualmente las personas que entran en contacto con ovnis. Situaciones de quinesia, inmovilidad, alteraciones del ritmo respiratorio, cardíaco, pérdida de memoria, amnesia. Fenómenos que él identifica con el misterio de los ovnis. Hay una historia curiosa que yo seguí muy de cerca. Sabéis que tengo debilidad por una comarca que son las Urdes. Más o menos a 300 kilómetros en línea recta de Fátima ocurrió algo insólito. Quizá lo más curioso es saber, con datos concretos, que ocurrió tan solo horas antes de la danza del sol. Fijaros qué curioso. En Portugal, a un lado de la frontera, se vio como un milagro, como algo divino y algo lógicamente beneficioso. Sin embargo, tan solo unas horas antes, como decimos, en el pueblo de Cambroncino, en Cáceres, en una zona también bastante deprimida, en las Urdes, maravillosa y llena de magia, un pastor, Nicolás Sánchez Martín, volvía del pueblo de Aigal, acompañaba a Esperanza Moedano y dos mujeres, dos niñas de un pueblo cercano. Vieron una luz, una especie de lo que allí se llamó durante años y se sigue llamando banastro volador. Hablan de luces de forma globular, como un pequeño sol en medianoche, y siempre cerca del agua, de un río llamado, de un regato en la zona de Ribera Oveja. Nicolás Sánchez Martín tenía 40 años, en aquel año 17, acostumbrado a los riscos y a la dura vida de aquella Extremadura, y se enfrentó a la luz. Dicen los testigos visuales del hecho que aquella luz le atravesó. Solo sabemos que horas después, Victoriano Sánchez Hoyos, el médico, el único médico de las Urdes, extendía un parte. En él decía muerte por quemaduras generalizadas, origen desconocido y temperatura
hasta la frigorización del cuerpo. Esa muerte, como si fuera una pintura negra de Goya, ocurrió en un pueblo sin luz ni agua, en una especie de chamizos o chabolas de piedra. Todavía queda la casa del Colás. Allí, en una cama que eran helechos, murió este hombre. Solo repetía la luz, la luz. Ocurrió horas antes, justo horas antes, 300 kilómetros en línea recta, del fenómeno de Cabo de Iría. Allí el sentido fue, lógicamente, completamente opuesto. Y hemos caminado mucho por las urdes y hemos encontrado en el siglo XX y en el siglo XXI testimonios de personas diversas que hablan de esos fenómenos, de esos banastros, hoy en día, junto a las aguas. Escuchamos, por ejemplo, a Luis Expósito en la comarca del Cerezal. Testimonios como este. En el agua, como cuando se están bañando en el río, 2 o 3 personas, 3 luces, que era lo que había, dentro del charco de agua. Subían para arriba, bajaban para abajo, iban para allá y venían para acá, como si estuvieran bañando. Es lo que hemos visto. No hemos visto ninguna persona, más que las luces. Fenómenos que parece que siguen atados a ese lugar, fenómenos que siguen inquietando a las personas urdes y que se produjeron ese mismo día. No es muy conocido, pero ese pastor, enterrado en el cementerio de Cambroncino, puede ser la primera víctima de un fenómeno anómalo en España. Nos preguntáis mucho a milenio3@cadenaser.com por el asunto del tercer bloque que nos inquieta de Fátima. Hemos hablado de una aparición, de miles de testigos, de diferentes interpretaciones, de la vida que varía en unos pastores, pero incluso parece que hay unos secretos, unos misterios. ¿Quién ha oído hablar del tercer secreto de Fátima? ¿A quién implica? ¿Se ha cumplido? ¿Se han dicho todo su contenido? ¿Hay cosas ocultas? ¿El Vaticano sabe toda la verdad, que también se dice mucho? Vamos a descubrirlo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Unos secretos, unos misterios que esa mujer, Sor Lucía, que aún vive, parece que dio, desveló, otros dicen que no, y que fueron transmitidos por aquella figura, sea lo que fuese. Uno hablaba del final de la Primera Guerra Mundial, el otro de la conversión de Rusia al comunismo. Parece que ambos se han cumplido, es lo que afirman los defensores del fenómeno de Fátima. Y hay un tercero que tiene muchos problemas, mucha polémica. Tenemos en conexión directa telefónica a nuestro buen compañero y amigo Javier Sierra, director de Más Allá. Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, el tercer secreto de Fátima, los misterios de Fátima, ¿a ti qué te suena todo esto? Tú hiciste unos reportajes fantásticos sobre este asunto concreto. Hablaste incluso de personas que habían predicho, se puede decir, o que incluso en la prensa algunos grupos espíritas hablaban de que algo iba a ocurrir misterioso en Fátima. Hay un montón de cosas raras. Cuéntanos un poco, ¿qué son estos secretos de Fátima? Bueno, hay muchas cosas extrañas respecto al caso Fátima, que siempre ha estado envuelto de un secretismo bastante inexplicable, ¿no? El primer secretismo es en torno a lo que contaron realmente los niños testigos de las apariciones, porque existe un documento histórico que se llama Inquérito Parroquial. Es un documento de pocas páginas donde se recogen las primeras declaraciones de estos niños a su párroco, al padre José Formigao, en el que describen, a petición del cura, lo que han visto en esos primeros encuentros. Que era una figura, lo hemos estado comentando al principio del programa, Javier, completamente diversa o distinta de lo que hoy tenemos, el arquetipo que tenemos hoy de la Virgen de Fátima. Claro, allí parece que no hubo la entrega de los secretos, es decir, los secretos de Fátima son de bastante tiempo posterior, es Lucía la que los recibe, y en el último de ellos, que es el que fue desvelado por las autoridades vaticanas el 13 de mayo del año 2000, lo que se cuenta es una cosa muy extraña. Se habla de una visión terrorífica en la que aparecen muchos sacerdotes muertos y uno de ellos vestido de blanco, presumiblemente el Papa, empapado en sangre. Se supone que esto es una especie de visión o al menos así lo interpretó el cardenal Ratzinger, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, como una especie de visión del atentado que sufrió Juan Pablo II el día de Fátima, el 13 de mayo de 1981, en Plaza de San Pedro, en el Gano, ¿no? Pero no está del todo claro que el secreto de Fátima deba ser interpretado así. Hay una enorme polémica entre los propios exégetas que se han acercado hasta este texto. De hecho, una de las razones por las que parece que el tercer secreto de Fátima ha permanecido en secreto hasta el año 2000 es precisamente porque
lo que se puede entender de ahí no es el atentado contra un papa, sino el anuncio del final de la Iglesia Católica, es decir, de la muerte de su principal defensor, del Papa, y de la muerte o digamos del exterminio progresivo de toda la curia, lo cual, claro, evidentemente tiene unos tintes muy dramáticos que en circunstancias como la Segunda Guerra Mundial o la posguerra mundial pues serán muy difíciles de revelar sin causar pánico entre la cristiandad. Perfectamente explicado, Javier. Digamos, ese temor incluso y también el rumor de que no se ha sabido o no se ha contado toda la verdad. Manuel Robles, tú que eres buen conocedor del Vaticano, ¿qué opinas de lo que ha dicho Javier Sierra? ¿Es cierto que ese secreto puede interpretar muchas más cosas? ¿Es el tercer secreto del que se han hecho libros, se han hecho películas, de todo? Bueno, lo que ha dicho Javier me parece que lo ha dicho estupendamente y lo ha descrito muy bien. Lo que yo puedo decir del tercer secreto es lo que, como ha dicho antes Javier, el cardenal Sodano reveló el 13 de mayo del 2000, donde aparecía en esta visión de Orlía, pues esa gran ciudad, y donde en esa gran ciudad estaban un poco los mártires del siglo XX y una figura de un obispo de blanco pues llena de sangre, y la interpretación que ha dado se puede decir así, la Iglesia a través del cardenal Sodano, que fue el primero que lo anunció, y luego el cardenal Ratzinger, pues ha sido esta. Es decir, yo creo que hace falta esperar un poquito, dar un poquito de tiempo para que esto se confirme, ¿no? De todas maneras, una cosa que me parece a mí importante de recordar es un poco el mensaje de Fátima, que es positivo, es decir, que desde luego que se puede ver desde un punto de vista como más desastroso y apocalíptico, pero el mensaje de Fátima es en definitiva una llamada a la conversión, y es positivo, y eso es lo más importante, porque es muy bueno que haya otras visiones y que haya otros planteamientos, pero no puede ser nunca el mensaje de Fátima ni diríamos todo lo que envuelve estas apariciones, o sea, algo negativo, ¿no? Algo que vaya en contra, diríamos, en definitiva, del Evangelio. Nacho, ¿por qué se han ocultado, quizá la gente se pregunta, esos documentos tan aparentemente valiosos durante tanto tiempo? ¿Por qué ha habido tanto misterio en torno a ellos, ¿no? Porque hasta que el tercer secreto parece que se dice, luego hay mucha polémica en torno a eso, pasan muchos años, ¿no? Pues sí, pasan muchísimas décadas, y quizás es uno de los grandes enigmas de lo que es el misterio de Fátima, ¿no? Porque la Iglesia, desde que Lucía puso por escrito el 3 de enero de 1944 los mensajes que había recibido el mes de julio, creo, de 1917, de Nuestra Señora del Rosario, pues todavía no se habían hecho públicos hasta por lo menos el tercero, ¿no? Que era quizás el que más polémica levantaba, sobre todo quizás, como comentaba ahora nuestro compañero, quizás por ese aire de catastrofismo que se especulaba con que hubiera de trasfondo en el mensaje. También quería en 10 segundos matizar una cosa que habíamos estado ahora Manuel y yo comentando fuera de micrófono, es que la Iglesia, por mucho que crea la gente radio, todavía no ha reconocido ninguna de las grandes apariciones de la historia. Tampoco Fátima. Tampoco ni Fátima, ni Lourdes, ni ninguna. Y la gente, sin embargo, dice que sí. Es decir, hay un movimiento, un desconocimiento, quizás, sí, ¿no? Lo que sí que hace la Iglesia, y eso es una cosa que me recalcaba mucho el padre Antonio Felices, también buen amigo tuyo e investigador de todo este tipo de fenómenos, es que la Iglesia lo único que hace es dejar la devoción, dejar libre la devoción en estos lugares, porque cree, o por lo menos entiende, que no hay nada en contra de la fe. Es decir, se puede especular con la posibilidad de que la Iglesia, de una manera por lo menos velada, cuando Juan Pablo II visitó Fátima en el año 2000 para la beatificación de 2 de los pastorcillos, pues de alguna manera estaba afirmando la existencia de este tipo de apariciones, ¿no? Cuando visitó Lourdes. Pero en ningún sitio vamos a ver escrito, porque la Iglesia es muy prudente en este sentido, y quizás de ahí también un poco la cantidad de interrogantes que están todavía y de secretos, ¿no? Porque hoy hemos hablado en este programa de personas de las Urdes que ese mismo día de la Lanza del Sol murieron en el otro lado de Extremadura, Nicolás Sánchez Martín, con las actas médicas. Hemos hablado de antropólogos como Joaquín Fernández y Fina de Armada, de la Universidad de Oporto, que estudiaron el tema y vieron, según ellos, un fenómeno paranormal. Hemos hablado de los primeros dibujos
y testimonios, también secretos durante años, de los 3 pastores, hoy solo queda uno, los 3 pastorcillos, que hablaban de una mujer calva envuelta en luz y con una esfera en las manos, que no se parecía mucho a la imagen tradicional de la Virgen de Fátima. Es decir, de un montón de misterios. Pero quizá uno de los que más inquieta a la gente, Javier Sierra, es aquellas 2 primeras profecías, vamos a llamarlo así, profecías, se cumplieron milimétricamente, ¿no? Sí, se cumplieron, y luego hubo también un detalle muy curioso en una época como aquella. Digamos que hablar de la conversión de Rusia en un momento en el que estamos hablando del año 17, que es la época, bueno, pues quizá más grande de toda la historia rusa, cuando realmente el comunismo se produce la revolución. Hablar de una futura conversión de Rusia, que después fue muy utilizada por los papas, pues era una cosa bastante impensable. Rusia, desde luego, no es que se haya convertido, es decir, eso sería ser muy optimista, pero sí que ha caído, digamos, la opresión contra cualquier forma de religión, sea católica o sea cualquier otra que existía durante la Unión Soviética. De todas maneras, a mí me gustaría también sacar un elemento que si no lo saco probablemente se nos olvide, y creo que es muy importante, y es que después de la revelación de este secreto de Fátima del año 2000, hubo otro acontecimiento que saltó a las páginas de los periódicos y que llamó poderosísimamente la atención a los que siguieron de cerca todos estos acontecimientos, y es que el Papa y el gobierno italiano también indultó a Aliasca, que fue el terrorista que disparó contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, y que supuestamente cumplía la profecía de Fátima según la visión que se dio desde el Vaticano, ¿no? Es un fenómeno curioso, intrigante, lleno de interrogantes, como hemos dicho, y que desde hace 85 años sigue dividiendo a las personas. Desde luego hay que recalcar lo que decía Manuel Robles, sacerdote, periodista y, como decimos, buen conocedor del mundo del Vaticano, que hay un mensaje positivo. Como decía Nacho Ares, que hay un montón de condimentos para pensar que hay un fenómeno raíz, un fenómeno que aquellas personas vieron y que interpretaron según su conducta y según aquel año 17 en la rural zona portuguesa. Y claro, nos quedamos con la incógnita de qué vieron realmente, cuál era el aspecto. Difiere totalmente aquellas primeras hojas. Repetimos la descripción: mujer calva, con una especie de casco, una esfera en las manos y un traje enllantado, ¿no?, o ajustado. Desde luego no se parece en nada a lo que luego hemos visto. ¿Qué fue de ellos, Carmen? ¿Cuáles fueron sus vidas? Una de ellas vive, pero 2 de ellos acabaron sus días peor, ¿no? Pues sí, Francisco acabó muriendo a los 10 años. También Jacinta, que además de Jacinta hay un fenómeno muy curioso, porque Jacinta muere por una enfermedad contagiosa y se la entierra, pero antes echando cal viva, precisamente por esa infección. A los pocos años se decide trasladar el cuerpo de Jacinta a la basílica, y cuando lo desentierran es cuando se dan cuenta de que esta niña está incorrupta. Una cosa importante, y esto sí que creo que no lo sabe nadie: hay documentos, tú lo reflejas en Misterios de la Iglesia, que hablan de apariciones a esos mismos pastores antes de las del año 13. Hay documentos en los que se dice que Lucía, varios meses antes de las apariciones del año 17, estaba jugando con unas niñas, estaban cuidando el ganado, y vieron una figura también luminosa que las niñas que estaban allí describen como una mujer, una especie de mujer, pero sin cabeza, sin manos, una especie de cuerpo flotando sobre uno de los árboles. Meses antes de que se producieran las apariciones. Manuel Robles, sacerdote, periodista y, como decimos, buen conocedor de todos estos asuntos. Nacho Ares, director de la revista Arqueología. Javier Sierra, compañero, un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí. Otro para vosotros. Y Carmen Porter, por supuesto. Nos vemos, nos escuchamos de 3 a 4 con ese 900-100-800 dispuesto para todos, para vuestras preguntas, y yo me voy corriendo a la Feria del Libro de Madrid, a ver si os veo por allí. Un abrazo fuerte. 1:36. Los niños. Protagonistas muchas veces de auténticas historias de terror. Os voy a contar esta noche un pequeño secreto. Tenía pensado otro programa totalmente distinto. Tenía pensado otro argumento, otra historia. Pero esto es como, en el fondo no deja de ser un pequeño arte. Y se cruzan historias, se cruzan visiones, se cruzan acontecimientos. Y ha habido uno que ha hecho variar el rumbo de Milenio 3. Puede ser un libro, muchas veces es un libro, puede ser una revista, puede ser algo que veamos nosotros mismos, un acontecimiento cotidiano. Lo mismo que le inspira al escritor o le inspira al periodista para hacer su columna diaria. En mi caso fue una película
una película antigua, una película que debe ser clásica, según cuentan los que saben de eso del celuloide, y que me sorprendió, me impactó. No era el terror de hoy en día, era otra clase de miedo. La película era de un genio español. Se llama Chicho. Esa película de Chicho, ¿quién puede matar a un niño?, tenía un sentido, esa interrogante tenía un sentido. Dos turistas llegan a una isla desierta, magníficamente recreada. Bueno, no es una isla desierta, es realmente un poblado blanco. Parece Ibiza o parece Menorca. No quedan personas, no queda nadie. Y los dos turistas alemanes se inquietan. Parece que todo el mundo ha abandonado el lugar repentinamente. Los platos han quedado sobre las mesas de madera. En los bares todavía el ventilador gira sus aspas. No hay nadie. Se rodó a final de los 60. Y de verdad que se eligió un buen elenco de extraños niños, de extrañas caras. De repente, una chiquilla va corriendo por el camino en busca de los turistas. Es una escena que se me ha quedado grabada y que me ha hecho avanzar hacia este programa. La recordamos. Ya te dije que el pueblo no podía estar desierto. Acabo de ver a un viejo con un bastón. Cruzó corriendo de una acera a otra y se metió allí. ¿No ves ese palo que sale de la puerta? Mira, una chica. ¡Tom! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¡Vuelve! Todos los adultos estaban siendo exterminados. Era una venganza, la venganza de los niños. Tantas muertes, tantas guerras, siempre ellas las víctimas, y de repente en esa pequeña isla se habían tomado la justicia por su mano. Unos niños misteriosos, como tocados por una fuerza invisible. Niños que en hordas acudían a las casas y desangraban a sus habitantes. Solo quedaban 3 adultos. ¿Qué pasa en Almanzora? Anteanoche, a eso de las 11:30, empezaron las voces y las risas. ¿Risas? Sí. Parecía como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado. Gritaban y reían. Iban en grupos. Entraban en una casa como si fueran una fiesta, pero no. Entraban. Y a poco empezaban a escucharse los gritos. Gritos de hombres y de mujeres. Salían de esa casa y se metían en otra. Y luego en otra. Mi mujer bajó a la calle a ver lo que pasaba. Ella salió en un momento justo en que un grupo salía de una casa. Parecía como si jugasen. Pero llevaban cuchillos y palos. En mi cuarto tengo una escopeta. La cogí. Pero no hice nada. ¿Quién puede matar a un niño? La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. El último caso, el último dato, en Rusia, de hace apenas unas semanas. Pues sí, que allí está Natasha Demkina, una niña de 16 años que ha dejado impresionados a los científicos rusos que han estudiado su caso. La niña afirmaba que tenía el poder de ver dentro del cuerpo de las personas. O sea, era como un escáner que veía el cuerpo de la gente. La adolescente
puede descubrir dolencias que han sido confirmadas anteriormente mediante diagnóstico médico. Para comprobar sus supuestos poderes, los médicos rusos la pusieron enfrente de un paciente que padecía varias enfermedades. La chica logró reconocer esas enfermedades, incluso dibujó un estómago y pintó una mancha. Luego se comprobó que era el lugar exacto donde el hombre tenía una úlcera. Es muy típico de los países del este, cuando era todavía el bloque del este, esos niños misteriosos, casi tan misteriosos como la película, esos rostros. A veces un poco, no sé, es que me han dejado muy inquietos los rostros de esa película. Esos niños en filmaciones antiguas haciendo experimentos, pero hacía mucho que no se oía hablar de una niña que lo demostrase delante de la ciencia, ¿no? Sí, además ella misma dice que cada órgano enfermo manda ciertos impulsos, ciertas ondas biológicas, y que los órganos sanos no lo hacen. Entonces ella así puede descubrir cuáles son los que están dañados y cuáles no. Una niña con poder, en este caso para el bien, de momento para el bien. ¿Te parece que conectemos con Moscú y vayamos con toda la noticia que la está preparando y lo está trabajando y está siguiendo el tema nuestro corresponsal de la cadena SER, Rodrigo Fernández? Genial, Iker. Natasha Diomkina, una rusa de 16 años, puede ver dentro del cuerpo de las personas y determinar qué órganos están enfermos. El que Natasha vea dolencias que ya fueron diagnosticadas en hospitales prueba sus sobrenaturales capacidades que han impresionado a numerosos médicos rusos. Así, la doctora Anna Nikitina afirma que la adolescente puede descubrir tempranamente males hasta en una célula. No entiendo cómo lo hace, afirma Nikitina, pero Natasha misma lo explica diciendo que los órganos enfermos envían impulsos, especie de ondas biológicas que ella capta. Los sanos, en cambio, no lo hacen. Cuando tiene dudas, Diomkina asegura que puede buscar esos impulsos incluso a nivel celular. La muchacha logró convencer a algunos médicos escépticos después de que estos pusieran delante de ella pacientes con una serie de males que logró identificar. Entre otras cosas, la muchacha dibujó el estómago de un médico y puso una mancha donde éste tenía una úlcera. Sus capacidades fueron descubiertas 6 años atrás, cuando dibujó los órganos internos de su madre Tatiana. Natasha, que puede cambiar a su antojo de la visión normal a la Rentgen, atiende gratis a las numerosas personas que hacen cola frente a su departamento en la ciudad de Saransk, al tiempo que se prepara para estudiar medicina. Así podrá no solo detectar las enfermedades, sino también curarlas, dice. Poderes psíquicos, poderes extrasensoriales, poderes para algunos sobrenaturales. Y de eso va el regalo de esta semana en las vías ya abiertas, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Algunos ya nos llegaban diciendo, por ejemplo, nos decía: oh no, chicos, esto es lo que más miedo me da del mundo. Los niños. Luz encendida toda la noche, qué malos sois, nos dicen desde Burgos. Y otro nos dice, Alex Martos desde Barcelona, dice: ¿quién no recuerda la película Los chicos del maíz? Ficción o tal vez eso, ya ha pasado y no lo sabemos. Hola amigos, ¿qué tal? Por lo que escucho, la noche se presenta para taparse con la sábana. Un abrazo, nos dice Amparo desde Plasencia. ¿El regalo, Carmen? El regalo van a ser 3 libros de extraños fenómenos sobrenaturales que publicó la editorial EDAF y está escrito por Sylvie Simon. En ella se cuentan pues algunos de estos relatos terroríficos y que en los que han intervenido niños. Historias reales. ¿Por qué nos da miedo la imagen de un niño si es lo más bonito que hay? Hombre, si ven la película, yo te digo que a mí hay una imagen como de un niño de 3 años. Yo no sé si los niños podrán tener cara demoníaca, pero este la tiene. Que no pueden tener cara demoníaca. ¿Tú te acuerdas de La maldición de Damian? Vamos a hablar de Damian, de Heather O'Rourke, la niña de Poltergeist, de Linda Blair, la niña del exorcista, de muchos niños que desgraciadamente fueron la cara oscura del cine, y de otros. ¿Conocéis la historia de Leonor Zugun, otra niña del antiguo bloque soviético, que delante de científicos recibía arañazos de la cara, arañazos como de una zarpa, que nadie podía ver? Pero como esto se está poniendo un poco grave y va a haber mucha información y además incluso análisis médicos y actas notariales sobre niños que han sido estudiados, esos supuestos siempre poderes, ¿te parece que escuchemos a Carlos Barroso y que nos introduzca al menos en esta fase de antiguos paragnosta o niños dotados en España? ¿Vamos con ello? No sé si vamos con ello, porque por con cierto, la voz de Carlos por todo cierto, el mundo... Si alguien en el 7640, palabra milenio, conoce algún caso, tiene interés porque contemos algún caso esta misma noche, porque hemos hecho un repaso por los niños del misterio, que se pongan en contacto con nosotros. Ahora te cuento alguno de una niña rubia de 6 años.
Antonio Bravo, que nos pone estas sintonías de niños que también en muchos lugares con leyenda, dicen algunos testigos que se aparecen, que surgen. Bueno, hay de todo. Pero lo que está muy claro, lo que es rotundo, es que hay incluso actas notariales, detalles concretos, historias que fueron reafirmadas por médicos, por investigadores, incluso por equipos de investigación, que no se han vuelto a ver en España. Es curioso, en los años 80 sobre todo hubo un nivel de investigación a nivel parapsicológico que hoy está completamente olvidado. ¿Tú has oído hablar alguna vez? Estoy seguro que los oyentes sí, algunos. ¿Tú, Carmen, has escuchado hablar de Mónica Nieto? ¿Alguna vez? Es parecido al caso de Uri Geller, sí, pero en España. Le llamaron la Uri Geller española. Para los amigos más jóvenes, Uri Geller es el famoso israelí que decía doblar metales, que siempre se ha movido entre el fraude y la realidad, que nadie sabe al final qué pasó con él. Bueno, sí, a mí que me se hizo dio una multimillonario. cuchara en mis narices, sí. Y llevé yo la cuchara porque no me fiaba de él, y te aseguro que ahí fascinante, no había... Uri, ¿eh? Sí, el truco no sé dónde estaría. Truco o no truco, lo cierto es que el tipo es fascinante y eternamente joven, sigue igual de joven. Eso sí. Que hace 30 años con Íñigo en aquel famoso programa. Bueno, pues en España no fueron tan conocidos, pero ha habido niños que coparon páginas de prensa porque podían hacer lo mismo. Claro, decir que alguien puede hacer lo mismo sin probarlo es absurdo. Pero es que hubo investigaciones, y esta noche vamos a conocer investigaciones científicas reales que no salieron a la luz y que trataron a esta gente. Mónica Nieto vivía en Cáceres, tenía unos 14 años, era ya una jovencita, y de repente, por casualidad, parece que empezó primero a sufrir fenómenos extraños en su casa y después a doblar metales. Pero caramba, es que llegó a haber una investigación que acabó en actas notariales que vamos a leer. ¿Quieres escuchemos a la propia Mónica Nieto recordando aquellos momentos? Quizá la única niña española, bueno, hubo otras dos, unas gemelillas que luego conoceremos, pero la única niña científicamente tratada para ver si tenía poderes, ese poder misterioso de los niños. Escuchamos a Mónica Nieto. La verdad es que yo no pensaba nada, ellos simplemente me ponían pruebas distintas que ellos intentaban que yo hiciera, pero por supuesto yo no sabía hasta qué punto tenía ni capacidad para hacer eso, ni hasta dónde podía llegar, evidentemente. Porque como yo no, claro, yo era una niña, tenía 13 años, no podía imaginar que yo podía hacer todas esas cosas. De hecho, es que no lo había descubierto hasta entonces. Intenta doblar el metal sin tocarlo. El primer día no era capaz, y ya el segundo, bueno, ya se me doblaba un poquito, y al tercero ya hacía filigranas. Yo recuerdo que, por ejemplo, las primeras cartas que me metían en la caja, en una caja opaca, me recuerdo perfectamente que al principio me costaba ver que era un círculo, una estrella, unas ondas o lo que fuese, ¿no? En cambio luego a lo mejor pues me hacían 100 pruebas y decían acertaba 99 o 100, o sea, yo tenía un 99,9% de acierto. La voz de Mónica Nieto, la misteriosa niña de Cáceres, que será analizada ante notario. Julio Barroso, compañero, periodista, investigador, ha venido al estudio y nos ha traído las actas notariales alucinantes, caso único en la historia de España por lo menos, donde se muestran esas... Estamos en la cara amable del fenómeno, es decir, niñas como Natasha Demkina de Rusia, que provoca un bien con ese poder. Y estamos hablando de Mónica Nieto, que lo escucharemos en la siguiente hora, desafió a los notarios, con certificados, con datos, con nombres, con apellidos, con actas notariales, dobló metales dentro de tubos de ensayo, con un poder que ella tampoco sabe muy bien de dónde viene. Pero luego también hablaremos del otro lado, de un lado mucho más tenebroso. Vamos ahora con lo que decís vosotros. La cara amable, pero ahí en el control estamos todos muertos de miedo. Bueno, los mensajes al 7640, palabra clave milenio. Por ejemplo, Mari de Granada nos dice: mi hermana de 25 años, cuando tenía 3, tenía premoniciones y veía a difuntos familiares. Dice que tenía una sonrisa maligna. Blas de Córdoba dice que estaba trabajando y que tiene una hija de 2 años, pero que piensa que no tiene poderes, aunque ahora la va a observar un poquito más. Pablo Higuera de Las Palmas dice que pensaban tener un hijo, estaban decididos, pero que piensan ahora adoptar un perrito. Será broma, claro, no vamos a ir nosotros en cuanto a la natalidad, al revés. Mari de Sevilla dice: ¿os acordáis de la niña que dijo que vio al hombre del sombrero cuando lo de viandas? Es verdad. O sea
Eso sí que dio miedo, eso sí que dio miedo. Fíjate los oyentes cómo se acuerdan. Una niña de 3 años. Y Rosa de Girona... Vamos a hablar luego y vamos a escuchar a niñas muy pequeñas que perciben cosas y a veces cosas, como decíamos, menos amables, ¿no? Rosa de Girona nombra 2 de mis mayores miedos. Habla de las niñas gemelas de la película El Resplandor, en aquel hotel, aquellas 2 niñas gemelas con flequillo y pelo largo moreno. Y habla también de la niña rubita de Poltergeist. Dice que de pequeña le decían que se parecía a ella. Vamos a escucharla después. Y no volvía a tocar un teléfono de juguete. A Heather O'Rourke, que es la que murió. La gente piensa que murió lo del exorcista y no, murió la niña de Poltergeist, Heather O'Rourke. Por cierto, Carmen, que luego, no las gemelas del Resplandor, pero sí una historia que os va a apasionar, que hemos recuperado del archivo, que es las gemelas de Logroño, año 76. El único caso de gemelas que se provoque de una a otra, sin estar presente una delante de la otra, claro, pues sentían, por ejemplo, las mismas heridas. Se quemaba una y salía una herida en la otra. Algo impresionante, con doctores que van a hablarnos de qué pasó con aquel caso. Oyentes que preguntan que si tiene algo que ver con las radiaciones, porque se hablaba de que en la época de la Unión Soviética, pues muchos niños estuvieron sometidos a ellos y luego se decía que tenían poderes. También otro oyente, Ernesto, que nos está escuchando desde una recepción de un hotel en Silencio, en Ibiza, así que ahora con la de las gemelas del Resplandor tiene que estar Ernesto muerto de miedo. Otro oyente nos dice, lo más fuerte de la película es que a la turista... Es que esto no lo voy a decir porque lo dicen Alcázar. Es muy fuerte. No, vamos a destripar la película. Claro, voy a destripar la película y no puede ser. Además, esta película... Un clásico del cine español. Que Chicho Ibáñez Serrador iba a estar con nosotros en este programa, que seguramente que lo está escuchando, o sea que estará encantado. También otro oyente nos dice, ¿puede ser que la niña haya tomado ese don a causa de las radiaciones? Esto es lo que comentábamos antes, porque en la antigua Unión Soviética se hacían muchas pruebas nucleares a los niños y a las madres. Claro, sí, lo que hemos comentado. Y sobre todo a partir de hechos como Chernóbil, aunque ya la Unión Soviética se desmembraba. Por cierto, Carmen, aprenderemos quién fue Natalia Luova, Leonor Zugun, Florence Cook, sobre todo niñas, más que niños, ¿no? Aunque hay algún niño también, Robert Mannheim, que se las trae. El niño que dio origen a la película del exorcista. El niño, que no era una niña. Fíjate, hay gente como Rosa desde Badajoz, que es enfermera y está trabajando en un hospital en la planta de pediatría. Sí, y un oyente está que realmente aterrada, nos dice. Un oyente que habla de que su sobrino tiene un amigo invisible. Algo de eso también vamos a hablar con psiquiatras de qué es eso del amigo invisible. ¿Es una ficción? ¿Por qué los niños piensan diferente de nosotros? ¿Por qué perdemos esa fantasía con el tiempo? Bueno, todo eso y mucho más. Y yo os digo una cosa, Katia, Carmen, pero si hoy no hemos contado nada malo, bueno, esperad a la siguiente hora, ya verás. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aquí seguimos, Milenio 3, dispuestos a penetrar en el mágico mundo, en el pequeño gran universo que se esconde en la mente de, antes lo dije, lo que todos hemos sido, niños. Por cierto que hablábamos de Mónica Nieto, esa muchacha con poderes aparentemente fascinantes. Se quiso retirar del mundanal ruido, nos ha prometido que estará con nosotros, lo decía Julio Barroso, que le entrevistaba recientemente haciendo un repaso de su vida. Fenómenos inquietantes. Dice ella, recuerda ella, que poco a poco aquella comisión fue poniéndole pruebas más difíciles y el acierto era sorprendente. Claro, ¿qué pasaba? Que a medida que yo iba avanzando los días, pues a lo mejor la velocidad era mucho más rápida. Eso era una cuestión más de una vez que estabas concentrada y sabías hacerlo y controlabas tu mente, de práctica. O sea, cuanto más practicaba, más rápido lo hacías. Pues ya llegaba a un punto que no fallaba una. Ya nos reíamos, le decía yo, meten las cartas más rápido dentro de la caja, le decía yo, que vamos muy despacio, o vamos a coger otra caja porque esto ya lo tengo dominado, otra cosa, y hacíamos otra cosa diferente. Empezábamos pues eso con los tubos de ensayo, me metían un metal dentro
ponían un tapón, lo lacraban a microscopio y querían que hiciera determinada forma. Dice, bueno, intenta hacer ondas, intenta hacer algún círculo con el metal. Y así, bueno, empezamos con todo esto, con escáner y bueno, y experimentos también para ver cómo estaba mi estado general, si había descompensaciones en la tensión, si se producía algún cambio importante en mi organismo. Y bueno, y pues eso, ir probando cada vez hasta dónde podía llegar. Mensajes que nos siguen enviando a ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Un amigo nos dice: mi madre me dijo que de pequeño hablé con mi abuelo muerto y que le dije cosas que solo ella y él sabían. Ahora he visto visitantes de dormitorio y percibo cosas. Bueno, hay gente que percibe cosas, gente que tiene que tener una angustia importante porque no sabe y no se sabe. Habrá muchos que sean problemas de la psique, problemas médicamente analizables, y sin embargo hay otras cosas del principio de los tiempos que todavía no tenemos elementos para catalogarlas. Hablábamos antes de una niña rubia, tenía 8 años, falleció en circunstancias extrañas, se llamaba Heather O'Rourke. Si os digo que era la niña de Poltergeist, seguro que todos os acordáis. Demasiado pequeña, pero ya en el umbral, en los desgraciados créditos del cine maldito. En la segunda película que realizó, tenía conversación con su abuela. Una conversación que estoy seguro, Carmen, mucha gente, muchos niños han mantenido con sus abuelos. Siempre hay una conexión muy especial entre niños y abuelos. Unos secretos que a veces las generaciones intermedias no comprendían. Se trasladaban ciertas informaciones, ciertos poderes que... ¿cómo interpretarlos cuando solo eres un niño? Cuando tenía edad, aprendí que podía hacer cosas que los demás no podían. ¿Qué clase de cosas? Sabía un montón de cosas. No sabía por qué, pero las sabía. ¿Cómo qué? Una vez, mi madre perdió una pulsera y yo supe dónde estaba. A 3 kilómetros de casa, en un lugar donde nunca he estado. Y dime, ¿sabes cosas que no puedas explicar por qué? ¿Sí? Sí. Es un don muy especial que tú y yo poseemos. No tienes por qué asustarte. La niña de Poltergeist, Heather O'Rourke, que ya no puede seguir entre nosotros, que falleció, se ha convertido en una especie de mito, de leyenda. Pero hay muchos que pasaron cosas semejantes a las que ella interpretaba en la película. Siempre la pelea entre realidad y ficción. Vamos a ir adentrándonos en ese territorio en el que los niños no lo pasaron bien. Los fenómenos que se producían ante ellos o que ellos podían ver eran desagradables, eran inquietantes. Carmen, abrimos tu polvoriento archivo y tienes un nombre escrito casi a máquina: Eleonor Zugun. En 1926, Eleonor Zugun, una rumana de 13 años, comenzó a sufrir una serie de fenómenos extraños en su propio cuerpo. Por las mañanas aparecía llena de zarpazos y marcas, además de terribles ampollas y quemaduras que se producían sin que nadie la tocase. Inmediatamente los investigadores consideraron que Eleonor estaba siendo atacada por el mismísimo diablo. Esto hizo que en varias ocasiones estuviese a punto de ser linchada públicamente. Harry Price, antiguo estudiante de ingeniería que se interesó por todo lo oculto y montó un laboratorio donde se dedicaba a desenmascarar los fraudes de videntes y dotados, trasladó a Zugun hasta la capital británica para poder ser examinada. Los fenómenos registrados en el Laboratorio Nacional fueron sorprendentes. Sobre todo hubo movimiento de objetos. A su regreso a los Cárpatos, al no haberse hallado solución para sus extrañas dermografías, que son esas marcas surgidas espontáneamente en la piel, quisieron encerrarla en un manicomio en Rumanía, por considerarla poseída por un mal que acarrearía también desgracia a los campos y a sus trabajadores. Por fortuna para la joven, al pasar la pubertad, los efectos desaparecieron para siempre.
la historia de Eleanor Zugun. Eran personas sin un gran coeficiente intelectual, año 1926, un mundo rural. No sabían qué les pasaba y la interpretación lógica para ese tiempo y para esa gente era que el diablo estaba detrás. El diablo al que algunos han intentado achacar de 1001 cosas. Según sea el tiempo, según sea la región, según sean los aditamentos culturales, la visión es completamente distinta. Vamos a una película. El cine nos sirve hoy de catalizador. De nuevo el cine, de nuevo la gran pantalla, de nuevo, una vez más, El Exorcista. La película que creo que colma todas las ansias de aquel que siente a gusto por la palabra miedo. Hay una escena poco conocida, o que no repara la gente en ella, y que tiene que ver con la historia original que hoy vamos a recordar. La historia del niño que de verdad motivó ese fenómeno, El Exorcista. En la película, en la ficción, era una niña, ¿os acordáis? Linda Blair. También acabó un poco desequilibrada la mujer. No me extraña con el papel que tuvo que hacer. Mucho antes de esos saltos, esas camas que se movían, esas palabras como help me, ayúdame en la piel, esos ojos verdes absolutamente salidos de las órbitas, mucho antes de eso en la película se intenta dar un guiño a la realidad. La madre encuentra algo que es un tablero con letras. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta dos. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el Capitán Howdy no. ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. La Ouija, Carmen, tuvo mucho que ver en la verdadera historia. No era una niña. No era una niña, Iker, era un niño, se llamaba Robert Mannheim. Y la Ouija, como bien dices, tuvo mucho que ver, porque a causa de ella, lo que pensaron algunos investigadores, y de las sesiones que realizaba junto a su tía Harriet, que era espiritista y creía de veras contactar con los muertos, este niño comenzó a obsesionarse con ese mal llamado juego, ¿no? Con hablamos de Mount Rainier, Washington, año 1949. Cuando muere su tía Harriet, los fenómenos empiezan a producirse en la casa de Robert Mannheim, empiezan a volar objetos, literalmente salen disparados abrigos, gabardinas desde el armario, desde el ropero. Que eso sí lo reproduce la película. También algunos de los libros caen de las estanterías, mesas, sillas que se mueven. Los padres en un principio piensan que su hijo tiene pues alguna enfermedad mental, alguna enfermedad que puede ser tratada por psiquiatras, por psicólogos, y le llevan a estos médicos. Ellos dicen que es un niño completamente normal y que no pueden curar pues los fenómenos que se daban en torno a Robert Mannheim. No le creían mucho hasta que una noche estuvieron con él su abuela y su madre en la habitación, porque él decía que oía pasos, eran como un taconeo que era muy característico además de su tía Harriet. Él siempre la reconocía cuando entraba a casa por esos tacones. Zapatos de tacón. Exactamente. Él decía que oía los zapatos de tacón alrededor de su cama. La madre y la abuela decidieron dormir una noche con él y vieron cómo literalmente se elevaba la cama, como se muestra también en la película, y cómo una garra invisible rasgaba por completo el colchón donde estaban tumbados. Pasos en torno a la cama. Fue internado en un hospital y el sacerdote que se encargó de realizar los primeros exorcismos, después de una trágica noche en la que Robert Mannheim se desató de una de sus cuerdas que le ataban a la cama, pues logró sacar lo que es un muelle de la cama y rasgó por completo el brazo del sacerdote. Este tuvo miedo y dijo que no quería enfrentarse al demonio. Tres sacerdotes de la Iglesia Católica se hicieron cargo del niño y durante más de 3 meses, todas las noches, era sometido a exorcismos con el Rituale Romanum, que es el libro con el que se llevan a cabo pues esta serie de rituales. Noche tras noche veían cómo los fenómenos se iban produciendo en torno a Robert. Algunos de ellos hemos hablado de las dermografías. Eran palabras que se escribían en el cuerpo del niño sin que nadie le tocara, sin que nadie estuviera
a su lado. Palabras como infierno o salida. También vivieron otro tipo de fenómenos como poltergeist. Incluso a los sacerdotes les iba pues poniendo una serie de trampas, como se muestra en la película, y diciéndoles cosas ocultas, secretos que solo ellos sabían. Hasta que un día, una noche, Robert Mannheim, en la que se dieron los fenómenos más terroríficos, grandes espasmos, aullidos animalescos, adoptaba también formas de animal, giraba sus miembros de forma inexplicable, pues esa noche resultó ser la más terrible y la que por fin logró liberarle de lo que los sacerdotes dijeron era el mismísimo diablo. La historia de Robert Mannheim, que además tú recuerdas con documentos y con fotografías en tu obra Misterios de la Iglesia. Que podemos conocer gracias a uno de esos sacerdotes, a Bishop, porque él durante todos los 3 meses que duró el exorcismo pues llevó a cabo pues un diario en el que iba describiendo todos los fenómenos que se iban produciendo. ¿Vive Robert Mannheim? Vive Robert Mannheim, es una persona que se convirtió al catolicismo, es una persona normal, que no se acuerda de ese episodio de su vida y que no quiere saber nada ni de medios de comunicación, ni del diablo, ni de exorcismos, ni de nada. Lo decía hace unos 25 años Antonio José por estos micrófonos, decía, ¿quién no le ha pasado alguna vez? ¿Quién no, estando, por ejemplo, ahora mismo estudiando, quién no se ha girado rápidamente y se ha quedado fijo en una esquina de su propio dormitorio? Muchas veces estos fenómenos casuales, fenómenos posiblemente causa del cansancio, han derivado en complejas situaciones que los psiquiatras y psicólogos estudian. Una de ellas es sorprendente. ¿Habéis oído hablar del amigo invisible? Niños que realmente hablaban con alguien. Un caso célebre en la provincia de Cuenca, un niño que hablaba siempre junto a un muerto. Un muerto que nadie veía más que él. Un muerto que, según él, vestido a la antigua usanza de los labriegos, se posaba en el jardín que sus padres acababan de comprar, junto a una vieja higuera. Y decenas, cientos de casos, ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, en pisos de no muy grandes dimensiones, no hace falta hablar de castillos, de lugares inmensos, y los niños que a veces son sorprendidos por sus propios padres, mirando por la mirilla, por la cerradura, y el niño en plena noche está sentado en la cama, sonríe, habla con alguien. Le preguntábamos al doctor psiquiatra José Manuel Gaona si existe esta fenomenología, cómo se puede explicar, qué sentido tiene, cuál es el veredicto científico de todo esto. El amigo invisible. Pues en principio la mente fantasiosa de un adulto tiene unos puntos de referencia que son la realidad, a partir de los cuales puede construir esa fantasía, es decir, en todo momento tiene lo que se llama crítica de su propia fantasía, mientras que en un momento dado el niño, en eso se parece quizá a veces un poquito a ciertas enfermedades mentales, muchas veces no sabe diferenciar con exactitud dónde acaba la fantasía, dónde empieza la realidad. ¿Hay alguna explicación psiquiátrica para el amigo invisible que muchos de los niños dicen ver? ¿Perdón, la pregunta? Si hay alguna explicación o tiene alguna explicación psiquiátrica el amigo invisible que muchos niños dicen ver. Bueno, más que psiquiátrica, quizás desde el punto de vista de la psicología. El amigo invisible es como el amigo ideal, el que justamente todos hubiésemos querido tener de niños y quizá muchos hubiésemos querido también tener de adultos. Lo que pasa es que, bueno, nunca llega a existir. Pero sobre todo se basa en los ideales, en aquella persona pues que no te critica, que no te controla, en definitiva que no se parece en nada a los padres, porque ya a nosotros los adultos se nos ha olvidado. No se parecen nada a los padres. Y José Miguel Gaona te hablaba de casos que existen, que están hoy en día, que en pleno siglo XXI, en pleno tercer milenio, ocurren. Pues sí, y además en el 7640 estamos recibiendo mensajes de personas a las que le han pasado cosas. Por ejemplo, Alex de Batán nos dice: hola amigos, mi madre me dijo que cuando visitamos mi casa, el que era en la casa donde murió mi hermano, en un incendio, yo salí corriendo al descansillo y me puse a jugar con él. O sea que de pequeño veía también como a su hermano que estaba muerto. Y muchas veces encima el retrato robot son figuras que identifican con personajes del pasado, de su propia familia, o arquetipos. Hubo un tiempo, año 90-91, en que
aquí sí que podemos poner la balanza. Aquí no hay notarios, aquí no hay documentos científicos fiables como en el caso de Mónica Nieto de un poder mental. Al revés, aquí simplemente hay concordancia de testimonios, simples testimonios, pero hablaban, pensad en la escena, hablaban de despertarse repentinamente, mirar al frente en una habitación y ver una figura que estaba suspendida y con un brazo un tanto despegado del cuerpo, solo un brazo. Coincidieron 11 testimonios. Y en ocasiones incluso, Carmen, la cosa va mucho más allá. El doctor Gaona nos hablaba de su experiencia psiquiátrica, un simple complejo o una especie de sublimación de lo que creemos que es un sustituto, o un padre ficticio que no nos echa la bronca, que siempre está con nosotros, que observa lo que ocurre, que podemos fiarnos de él. No sabemos por qué ocurre, pero ocurre. Y desde luego es un fenómeno natural que desde luego ahora ningún padre que crea que pasa nada raro en su casa porque su hijo... Son cosas que, según nos decía Gaona, pasan con el tiempo. Sin embargo, hay niños que tienen una especial sensibilidad para los fenómenos. Niños que se han convertido en protagonistas de algunos casos. Casos curiosos. ¿Tú recuerdas, Carmen, más o menos en noviembre del año pasado? Hablábamos de la Laguna Tenerife, de un museo restaurado como museo, una casa que ya tenía mucha leyenda, y de las visiones, bueno, primero fenómenos extraños y luego visiones de una especie de niña con camisón o de joven con camisón que vagaba por aquellos pasillos. Llegó a ser portada de varios periódicos canarios hace tan solo unos meses. Recordamos el fenómeno, recordamos el lugar. Vamos hasta allí con José Gregorio González. Básicamente los fenómenos descritos de forma reiterada en su mayor parte obedecen a ruidos extraños, a pasos, a golpes tan estrepitosos que en ocasiones han llegado a pensar que se desplomaban partes tanto de las dos viviendas, ¿no? Tanto del Museo de Historia como del Consejo Consultivo. Y ocasionalmente, Iker, incluso ha sido, sobre todo en el Museo de Historia, ha sido descrito apariciones de presuntos espectros, ¿no? Han sido vistos sombras, incluso siluetas blanquecinas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Siluetas blanquecinas que a veces se presentaron justo ante niños, o solamente niños en grupos de adultos, ahora nos lo contará José Gregorio, pudieron percibirlas. Ese sexto sentido. Sexto sentido que luego también recuperaremos y escrutaremos en historias como la de Florence Cook, o otros personajes que han pasado a la historia como ejemplo de visión entre la juventud y la niñez, espectros de juventud y niñez, y muchas historias en el mundo, en diversas partes. Hemos hablado de alguna, en caminos, en carreteras, en campos, en caserones, donde no se aparecen las imágenes de adultos, no se aparecen espectros con forma de adulto, sino niños. Y también niños, Iker, como una chica de 10 años, también rusa, que ha intentado engañar a toda una comunidad científica. ¿También? O sea, no con resultado positivo como Mónica Nieto o como vamos a escuchar ahora las gemelas de Logroño, sino con resultado fraudulento, que también lo hay, y aquí estamos para denunciarlo. Son justo y media. Katia Rocha viene aquí con un montón de mensajes. Pues sí, por ejemplo, un oyente nos dice: mi vecina me ha contado que una amiga suya, a su hijo lo pillaba hablando solo, y él decía que hablaba con otro niño que murió en un incendio. Vendieron la casa. Ahora, a ver, el niño decía que estaba jugando con otro chaval, otro niño pequeñito que había muerto en un incendio. O sea, que el supuesto niño ese le había dado esa información. Sí, más o menos como la película Los Otros, algo parecido. Otro oyente, Paco, nos dice: me encanta que volváis a tus temas de siempre, son los que más miedo me dan. Mañana tengo un aquelarre en Trasmoz, me encantaría que algún día hablarais también de brujas. Bueno, vaya audiencia que tenemos, ¿no? Que tienen aquelarres. Que van a aquelarres, como el que va a una fiesta. Bueno, sí. Hombre, lo que pasa, hay una cosa muy clara. Milenio 3, yo lo digo siempre, no es solo miedo, ni mucho menos, sería absurdo centrarnos en el miedo. Pero llevábamos muchas semanas centrados en el tema OVNI y... Lo pedían, Sí, además, esa película, por cierto, esa película de ¿Quién puede matar a un niño?, que me he enterado ahora mismo, es casualidad que van a regalar... Mañana la regalan o la venden con El País. Sí, eso nos decía un oyente en un mensaje. No sé si se puede confirmar, pero eso dice. Ahora lo busco en El País. Bueno, un oyente muy marchosa nos dice: tengo 72 tacos, oigo sola y a oscuras vuestro programa. Qué valiente soy. Dice que el libro de Damien
no tiene nada que ver con la película, que es mucho más terrorífico. Otro oyente, fíjate, es que los oyentes están puestísimos porque nos dice desde Zaragoza: ¿os acordáis de la niña que predijo la muerte de su hermano en un accidente de tráfico en Madrid cuando ella estaba en Barcelona? Lo recordamos en el previo de la alerta, ¿te acuerdas? Exactamente, a lo mejor es que estuvo allí esta oyente. Otra nos dice: está mejor el antídoto para el calor, porque estos son los escalofríos que nos hacen olvidarlo. Se me olvidaba para cuando una noche de psicofonías. Dice que porque no hemos puesto psicofonías de estos temas de niños. Hay psicofonías al final, sí. También nos preguntan por qué no hemos puesto cortes de la película de Espinazo del Diablo. Es que hay tantísimas cosas que no nos da tiempo a todo. Bueno, cuidado, que no hemos puesto cortes del Espinazo del Diablo, que escuchen lo que viene. Ah, sí, bueno, pues ahora pondremos. Otro oyente nos dice: me que se adelantan, tienen poderes paragnostas algunos oyentes y se adelantan. Me pasaban cosas raras de pequeño, ahora tengo visitantes de dormitorio, no siempre es agradable. Hola, soy Sergio de Gijón. ¿Os acordáis de esa niña que hablaba en latín? Antonia Batista, creo que se llamaba. Sí, señor, Antonia Batista. Es increíble la gente cómo se queda con los datos. Esa niña, que hoy no va a dar tiempo a recordar, recordamos hace poco su historia, que habló en latín con 3 meses y provocó un proceso judicial que encontramos hace unos años. Hay uno que me ha puesto a mí nerviosa porque, bueno, pues por tema personal. Manolo de Alicante nos dice: hace 2 años sustituí un mes en un hospital a un auxiliar de oncología pediátrica. Contaba visiones y fenómenos extraños de niños. Alucinante. Una de las visiones, según dicen los psiquiatras, típicas del delirium tremens, aparte de varios animales que son comunes en las fobias, serpientes, ratas, arañas, que son los más comunes, es niños debajo de la cama. Eso no es ningún secreto lo que estoy contando. Niños que lloran debajo de la cama o que ríen debajo de la cama es una fenomenología típica del delirium tremens por ingestión alcohólica. Bueno, Esther de las Palmas nos dice: en ocasiones ni siquiera es necesario mostrar al niño en las películas para aterrorizar. ¿Qué me dicen de la escena? Espero que todos los oyentes la hayan visto para acordarse. ¿Qué me dicen de la escena final de La Semilla del Diablo? La Semilla del Diablo, y encima Antonio, que de vez en cuando nos mete llantos de fondo porque es así de truculento, y luego, claro, la gente, las culpas a Antonio Bravo, 7640. Y ese libro, Carmen, que... Extraños fenómenos sobrenaturales. Ya sabéis que sorteamos 3. Es de la editorial Edad. Pues entre todos los que mandéis SMS a ese 7640, palabra clave, milenio. Bueno, seguimos con la noticia. La noticia era la laguna, la casa Lercaro, y niños que habían logrado percibir. Es decir, ocurría algo, habían ido adultos, habían ido aparatos, había ido de todo, pero nadie percibía nada. ¿Lo percibieron quién? Acertasteis, los niños. ¿Te acuerdas tú con esta voz del niño, de ese pelo bombado, ese niño de 3 años, con el que empieza prácticamente la película ¿Quién puede matar a un niño? Desde luego, menudo casting que hizo Chicho, ¿eh? Menudo casting. Y qué argumento, piénsalo, Carmen. A mí me ha dado el origen este programa en la simple visión de la película. O sea, unos niños que se vuelven locos, que se trasladan la ira unos a otros y deciden matar, como en una fiesta. Hay una escena que es terrible, que es los niños con una guadaña haciendo la piñata con un hombre colgado y le están clavando la guadaña en la cabeza. Niños en una isla, como para ir a veranear este verano a esa isla, Canarias, Tenerife, La Laguna. ¿Qué ocurrió, José Gregorio? 5 personas visitaban el museo, solo una de ellas conocía la historia de fantasmas, pero digamos que se lo reservó, se guardó ese as en la manga, y mientras realizaban la visita todo el tiempo, sobre todo en la planta alta del museo, pues tenían la sensación de estar siendo observado, aunque tenían plena constancia, certeza de que estaban solos, de que en ese momento no había más visitantes en el museo. Se sentían vigilados y sentían correteos, es decir, como caminando muy deprisa por diferentes estancias del museo, por las diferentes salas. Bueno, al final deciden bajar a la planta de abajo para salir ya, porque había un cierto estado de nerviosismo, y uno de los 5 acompañantes era una niña de 8 años que con absoluta normalidad describió a una mujer vestida de blanco que estaba en la planta alta mirando por una ventana. Es decir, la describió como si lo hubiera visto y sin pensar que podía ser nada extraño. Lógicamente eran los únicos que estaban en ese momento en la planta alta, y bueno, la niña ni 3 de los acompañantes podían saber nada de esas apariciones espectrales, ¿no? Niños y misterio,
niños y enigmas, niños y cosas que no podemos comprender los adultos, que quizá forman parte de su propio mundo, de ese mundo que vamos abandonando, porque hay etapas de la niñez de las que no recordamos absolutamente nada, y es un mundo un poco onírico, un mundo un tanto inquietante a la vez que desde luego fascinante. Florence Cook fue otra de esas jóvenes que bueno, fue investigada masivamente por parte de especialistas, de investigadores, y que hizo pasar miedo, sus sustos importantes, a algunos de los más prestigiosos, bueno, estudiosos de la época, que eran muchos más que ahora, desde luego. Cuéntanos un poco, Carmen, dándonos la ficha de Florence Cook. Florence Cook, desde su más tierna infancia, pues comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales a su alrededor. Ya con 20 años fue la primera en producir ante testigos y en condiciones de vigilancia extrema materializaciones de personas. Hay algunas fotografías incluso en las que se la puede ver pues vomitando una especie de hilos blanquecinos que incluso en ocasiones le salían de las orejas o de la nariz. Lo que llaman ectoplasma. La medium era atada a una silla en un cuarto sin luz. Después de sufrir varios espasmos y sudoraciones en los que perdía varios kilos, comenzaban a aparecer formas etéreas que surgían de la boca. Ante prestigiosos científicos apareció en varias ocasiones el cuerpo de la que se presentó como Katie King. Historia pura y dura del espiritismo, historia de un tiempo, de una época. Eran avezadas mujeres sabedoras de técnicas de fraude que engañaron a, bueno, ingenuos investigadores, algunos de ellos premios Nobel. Puede ser, efectivamente puede ser, porque hay una cosa, y hay que ser críticos, porque estos fenómenos de ectoplasma, porque estos fenómenos de una sustancia que surgía en esos cuartos oscuros y que generaba, por ejemplo, la imagen de un niño, casi en algo gomoso, algo espumoso, ¿por qué eso no ha vuelto a ocurrir? Hay que ser sinceros. Han avanzado los medios de captar el fraude y esas maravillosas dotadas, esas que ya eran mayores y no eran niñas, han desaparecido. Oye, Carmen, ¿qué ves aquí en Esto es un clásico, Mundo Desconocido, número 4, septiembre de 1976. Pues veo a dos niñas vestidas con dos trajecitos como de rayas iguales, levantando los brazos sobre la cabeza. Parecen tener unos 3 o 4 años, como mucho. Bueno, son las gemelas de Logroño, Silvia y Marta Landa. La prensa española llevó a sus portadas, sobre todo a nivel regional, la noticia de que dos gemelas habían estado provocando una serie de fenómenos inquietantes, increíbles. Saltaron todas las alarmas o dispositivos de urgencia cuando, a 16 kilómetros una niña de la otra, denunciado por el médico y por su familia, una de 4 años recibía, por accidente, la quemadura de una plancha. Ocurría en Logroño. En Murillo de Río Leza, el pueblo natal, la otra niña empezaba a llorar. Mostraba la mano a su padre. Tenía un rosetón, una quemadura de idéntico tamaño a la de su hermana. Misterios de la genética, misterios de la investigación parapsicológica. Tal y como vinieron, se fueron. Podemos decir que las niñas de Logroño, que por supuesto viven, tienen ahora más o menos 32 años, son importantes abogadas y no quieren saber nada de esto, y nos parece que tienen toda la razón del mundo. Hemos llegado a localizarlas, hemos hablado con ellos, Katia Rocha hablaba con ellos hace tan solo unas horas, y comprendemos su silencio, su necesidad de que nadie las identifique con los fantoches que de vez en cuando salen por las televisiones. Pero queríamos saber de su historia. Lo que no pueden negar es lo que ocurrió. La Sociedad Española de Parapsicología, con médicos, ingenieros, psicólogos, acudió a su casa. Hicieron pruebas. Esas niñas de 4 años que se ponían enfermas a la vez, que si una recibía un golpe le dolía a la otra a kilómetros de distancia, ¿eran capaces de reproducir todo eso delante de los cuadernos de los científicos? Ocurrió. Y hemos tenido acceso a los informes, que son espectaculares. Ocurrió hace 28 años, pero hemos investigado para vosotros. Las gemelas de Logroño, olvidadas por completo ya de la opinión pública. Francisco Gavilán era uno de los psicólogos escéptico
que participó en aquellos experimentos increíbles. Don Francisco Gavilán, buenas noches. Hola, buenas noches, sí que... Recordarás perfectamente la historia de la que te hablo, aquellas dos gemelas de la discordia, ¿no? Pues sí, lo recuerdo perfectamente porque me impresionó. Porque yo soy bastante escéptico con muchos de los fenómenos paranormales, pero aquello fue un fenómeno de transmisión tan evidente que bueno, a mí me dejó impactado y lo recuerdo perfectamente. Una de las hermanas, la familia, vive, supongo que viven todavía en Murillo del Leza, en la provincia de Logroño. Pero una de las niñas, la madre la llevó a casa de los abuelos en Logroño. O sea, Logroño está distante de ese pueblo 16 kilómetros. Bueno, pues la niña que estaba en el pueblo, Murillo del Río Leza, en un descuido de su madre, se le cayó la plancha sobre la mano y se le formó un rosetón de bastante dimensión. Y bueno, luego se supo posteriormente que la niña que estaba en Logroño con sus abuelos, pues empezó a quejarse y le empezó a aparecer un rosetón del mismo tamaño en la misma mano que su hermana. Y bueno, hay una constancia fehaciente y porque hay un testigo fundamental que es el médico que atendió a esa niña, que le aplicó cremas antiinflamatorias, ¿no? Y entonces se da ahí el caso de un fenómeno tremendo, ¿no? Francisco, tú, como decías, una mentalidad escéptica, pero llegas a analizar con otros compañeros de la Sociedad Española de Parapsicología, te desplazas allí, sí, y haces toda una serie de complicadas pruebas. ¿Cómo fueron aquellas pruebas? ¿Qué recuerdas de ellas? ¿Qué pudisteis sacar en claro? Las pruebas nos confirmaron y nos refrendaron todavía más que existía una comunicación extrasensorial entre esas niñas, porque mientras las estábamos analizando, por ejemplo, me acuerdo de un detalle, que nosotros llevábamos a las niñas en un mismo automóvil hacia su casa. Y una de ellas ya había bajado del automóvil y estaba prácticamente en la casa, la otra se había rezagado y se le enredó el pie con el cinturón de seguridad y bueno, y le dolía el pie. Bueno, pues la niña que ya había entrado en su casa, eso sintió como su pie no lo podía mover, estaba imposibilitado, y hasta que no le liberamos a una, la que se había quedado en el coche, la otra no pudo andar, o sea, sentía como el pie aprisionado, ¿no? Y bueno, y otras cosas, porque las pruebas consistieron también en hacerles, en provocarles una serie de estímulos, y esos estímulos, al mismo tiempo, porque la prueba estaba perfectamente cronometrada, pues lo sentía la otra. Y bueno, hay todo un protocolo de psicología aplicada, y que bueno, se pudo confirmar que estas niñas tenían una comunicación extrasensorial, ¿no? Probablemente exista algún sentido, bueno, se habla siempre del sexto sentido, pero haya algún otro sentido que no tengamos controlados, pero que realmente es un método de comunicación, y esto es una prueba más de que existe, ¿no? Y bueno, son leyes que, aunque son desconocidas, pues bueno, pero hay que creer en ellas porque se conocen sus efectos. El hecho de que no podamos explicar unos determinados fenómenos no quiere decir que no existan unas leyes que lo produzcan. Lo que pasa que bueno, no se conocen, ¿no? A la niña que dejabais en la planta de abajo, una en la planta de abajo, otra en la planta de arriba, sí, a la niña en la planta de abajo le dabais alguna colonia, por ejemplo, muy fuerte, y la de arriba, según parece, notaba esos efectos o hacía gestos con la nariz. Sí. Ese tipo de cosas, esas reacciones, pudieron ser constatadas no solo por ti, sino por todo un equipo de científicos. Sí, bueno, te puedo citar que estaba una catedrática de psicología de la Universidad Complutense, y María Jesús Pertejo, estaba el doctor Tejero, estaba otro psiquiatra, Luis Ramírez, que falleció, y obviamente pues estaba el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que además filmó. Había dos cámaras y se filmó todo ese proceso, o sea que la conclusión fue tremenda. O sea, una niña que se eligió como agente al que debíamos estimular, y otra como percipiente, y bueno, era constante la comunicación que había a distancia entre esas niñas. Francisco, el caso más extraño en esa época de febril investigación, de cuando se conocían algunos casos parecidos, pero el más raro que os habéis topado de este tipo de conexión? Yo al menos es el que he vivido más de cerca, y el que me ha ofrecido, bueno, iba a decir mayor credibilidad no, lo estuve viendo y experimentando con este equipo, y viendo, y entonces bueno, yo no tengo ningún recelo
ni ninguna sospecha de que hubiera ningún truco, vamos. Es que luego se contrastó los protocolos que había hecho un equipo y el otro, y bueno, como todo este proceso estuvo perfectamente cronometrado, cada 5 segundos, si no recuerdo mal, se le daba un estímulo a una y se controlaba si el niña lo recibía, ¿no? Auténtica historia de la parapsicología en España, un caso realmente sensacional y que, bueno, quedó ahí, la vorágine de la actualidad lo fue devorando y queríamos simplemente pues echar una ojeada a esa historia tan bonita también de dos gemelas que son fotografiadas, filmadas y bueno, y tratadas científicamente durante ese periodo pues para controlar sus supuestos poderes extrasensoriales, que parece que eran, pues en este caso, bastante evidentes. Muchas gracias, Francisco, por bucear en la historia y recordar ese episodio tan interesante. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Igualmente, chao. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.